Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes, la música, no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 31, un fanfic de Destino / Noche de Estancia. Habiéndose fusionado con Saint Grab, Shirou sabía que ya no podía evitarlo. Gilgamesh estaba abriendo la puerta de Babilonia y había puesto su mirada en él. Si no salía, probablemente comenzaría otra ronda de ataques. Pero, ¿cuál fue el punto? Como un simple mortal, Shirou se había obligado a participar en esta guerra de vida o muerte, solicitando específicamente a Skatach que le enseñara cómo luchar hasta la muerte. Sin embargo, en este momento crítico, sin dudarlo, Gilgamesh lo expuso e incluso abandonó temporalmente el enfrentamiento con Iskandar y Artoria. ¿Qué esperaba lograr? ¿Tenía una lógica detrás de sus acciones? Shirou reflexionó durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar ninguna explicación lógica para el comportamiento de Gilgamesh en ese momento. Si tuviera que explicarlo, la única explicación es que la forma de pensar de este tipo es esencialmente diferente a la de la gente normal. Esta fue una explicación condenatoria. Y ahora, Shirou tenía que mostrarse. Usando el traje de cuero de Ultraman y envuelto en la pesada capa negra, incluso en pleno otoño, se sentiría acalorado y sudoroso. Pero en ese momento, Shirou sintió como si el clima estuviera helado, lo suficientemente frío como para que le temblaran los huesos. Salga. Iskander abrazó su pecho y miró con interés el humo que revelaba la silueta de Shirou. Acercarse, acercarse. De repente, ignorando los gritos de Waber, la expresión de Iskandar se congeló y sus cejas se alzaron mientras agarraba directamente a Waber y lo jalaba detrás de él. Incluso Diarmuid instintivamente presionó con más fuerza sus dos lanzas. Artoria dio un paso adelante, parpadeando hacia el frente de Irisbiel, frente a Shirou. Tenía un agarre firme sobre la espada sagrada invisible en su mano. Incluso Gilgamesh inconscientemente arrugó las cejas, pero luego sus cejas se relajaron y una sonrisa de satisfacción apareció en sus labios. ¿Qué pasa, Saber? Preguntó Irisbiel. Ese tipo es extraño y peligroso, respondió Artoria con expresión seria. Irisbiel, quédate detrás de mí y no salgas. Yo te protegeré. Shirou salió de la niebla, mirando a los Seruans que le apuntaban con sus armas. Una sonrisa amarga apareció en su rostro bajo el traje de cuero. ¿Qué debe hacer? Kirei Kotomine, vestido con su túnica negra, estaba envuelto en el silencio de la noche. Estaba sentado en la oscuridad del sótano de la iglesia Fuyuki. Tenía los ojos cerrados, pero no descansaba. En cambio, estaba escuchando atentamente algo. A primera vista, uno podría suponer que Kirei estaba sumido en meditación, pero en realidad estaba escuchando los bajos murmullos de la brisa del mar. Frente a él había una escena, una batalla se desarrollaba, con chispas volando. Los ojos cerrados de Kirei no estaban enfocados en el presente, sino en una batalla lejana que tenía lugar cerca de un muelle de almacén en la ciudad de Fuyuki. Estaba al tanto de esta información debido a que su servant Assassin, que actualmente se escondía cerca, le transmitió los mismos detalles. Kirei estaba usando una magia que había aprendido de Tokiomi. Esto le permitió compartir sus sentidos con su servant, convirtiéndolo en una herramienta invaluable para la vigilancia remota durante la Guerra del Santo Grial. Con su sirviente, asesino, sobresaliendo en reconocimiento, esta hechicería fue una gran ventaja para él. El único inconveniente de esta magia es que solo puede usarse si el sirviente está de acuerdo. El propio Kirei había aprendido esto de Tokiomi, sin embargo, incluso el sirviente de Tokiomi, Gilgamesh, lo había rechazado. No era algo que el arrogante rey Gilgamesh permitiría voluntariamente, incluso si su maestro lo solicitara. Esta hechicería solo puede usarse entre Kirei y Assassin como acuerdo mutuo. Maestro, el servant que encontraste cerca de la residencia Matou ha aparecido, dijo Kirei. No había nadie frente a Kirei, solo un antiguo fonógrafo sobre la mesa. El altavoz de bronce estaba inclinado hacia Kirei. Sin embargo, este fonógrafo aparentemente antiguo le respondió en lenguaje humano. Parece que el niño tiene la conciencia necesaria para participar en la guerra del Santo Grial, decía el fonógrafo. Actualmente se esconde cerca, o tal vez esta sea la acción del propio sirviente. De todos modos, el resultado es el mismo. Ahora que ha entrado en la batalla de los magos, solo puede elegir esconderse o luchar por la victoria. La voz que salía del fonógrafo, aunque distorsionada, tenía un tono pausado y elegante, que era inconfundiblemente el de Tosaka Tokiomi. Tras un examen más detenido, el fonógrafo no tenía un disco ni una aguja para reproducir discos, sino que tenía un cable de metal conectado a una gran piedra preciosa debajo del altavoz.
Kirei había tomado prestado este dispositivo de Tokiomi, era una herramienta mágica heredada de la familia Tosaka. Otra herramienta similar existía en el taller de Tosaka. Parece que Tokiomi también estaba sentado frente a un orador al igual que Kirei. Las gemas de los dos dispositivos resonaban entre sí, lo que les permitía transmitir las vibraciones del sonido a través del aire de un altavoz al otro. Cuando Kotomine Risei se hizo cargo de la iglesia de la ciudad de Fuyuki, Tokiomi envió la máquina de comunicación de piedras preciosas a la iglesia. Risei era su colaborador secreto y el hijo de Risei, Kirei, quien ya había pretendido ser una facción separada de Tokiomi cuando fue seleccionado como maestro. Kirei luego se escondió en la iglesia como una forma de protección, lo que en teoría era un beneficio solo para los perdedores. Por supuesto, el objetivo de Tokiomi era poder contactar secretamente a estas dos personas. Desde fuera, todo parecía normal y nadie habría sospechado que Kirei tenía una forma de comunicarse con el mundo exterior. En ese momento, Kirei sintió que incluso si no usaba este dispositivo inusual, podía usar una radio. Sin embargo, la ventaja de la máquina de comunicación de piedras preciosas de Tosaka sobre la radio era que no había riesgo de que las conversaciones fueran interceptadas. En retrospectiva, el enfoque cauteloso de Tokiomi en realidad benefició enormemente a Kirei. De todos modos, ahora Assassin y Kirei han asumido el papel de los ojos y oídos de Tokiomi, y Gilgamesh ya no forma parte de ellos. Kirei usa su propia perspectiva como maestro para vigilar todos los detalles e informarlos a Tokiomi, usando los ojos del asesino como propios. Saber y Lancer ya han entrado en combate y han revelado sus identidades. El que viene montado en un carro debe ser Rider. Así que parece que el sirviente restante es Caster, el que hizo que la guerra del Santo Grial avanzara un año. Tokiomi preguntó. Kirei, ¿cuál es la situación actual en la escena? Kirei respondió. Es muy extraño. Antes de que apareciera Caster, los otros sirvientes parecían tener la ventaja, especialmente Rider estaba muy relajado. Pero después de que Caster salió, Rider se volvió muy cauteloso, no solo él sino incluso Saber y Lancer también se volvieron muy cautelosos. Precavido. ¿Hay alguna situación anormal? Pregúntale a Assassin, ¿cuál es el sentimiento en la escena? Tokiomi enderezó su cuerpo y reflexionó por un momento, y dio su propia sugerencia. Sí, maestro, respondió Kirei, mientras se acercaba para contactar a Assassin, también conocido como Hassan de las 100 caras, quien estaba observando la escena a petición de Tokiomi. Ese tipo es muy extraño. Mientras Hassan estaba de pie en la grúa, observando la escena, el maestro le interrogó. Después de muchas dudas, Hassan ofreció de mala gana una conclusión incierta. El aura que exuda Caster no se siente como la de un Servant típico, pero al mismo tiempo lo es. Más importante aún, desde la llegada de Caster, he notado una disminución significativa. Con mis propias fuerzas, sintiéndome como si lo hubieran cortado a la mitad. ¿Reducido a la mitad? Kirei transmitió las dudas de Tokiomi. Sí, es cierto, respondió Assassin, no es un debilitamiento de mis propios atributos. Es más como, mi propia gloria, los elogios, las canciones o el miedo que los mortales me otorgaron, de repente me han sido arrebatados por algo. Ese es el sentimiento. Puedo sentir que mis propios atributos no se han visto afectados de ninguna manera, pero mi fuerza realmente ha disminuido a la mitad. Kirei, que había entrado al mundo de los magos hacía menos de 3 años y aún no estaba familiarizado con muchos aspectos de la hechicería, quedó confundido por las palabras de Assassin. Sin embargo, obedientemente se los entregó a Tokiomi. Grieta. Un sonido agudo y crujiente resonó en la habitación cuando el fonógrafo emitió el sonido de una taza siendo aplastada. Kirei, Caster debe ser eliminado primero. Es demasiado peligroso para Gilgamesh. La voz de Tokiomi, llena de ira y frustración, resonó a través del fonógrafo. Kirei quedó desconcertado. Esta era la primera vez que veía a Tokiomi perder la compostura. Maestro, ¿qué pasó? Preguntó. Debemos hacer que se vaya temprano. No podemos dejar que viva la segunda noche, de lo contrario, si coopera con otros sirvientes, será perjudicial para Gilgamesh como el rey. Tokiomi respondió con urgencia. Tokiomi, un hombre que se creía de noble cuna, se encontró carente de compostura y elegancia mientras hablaba con ira. Ese sirviente debe haber sido un pícaro engañoso en su vida anterior. Debe poseer un tesoro o habilidad que es perjudicial. A un rey, héroe o sirviente con grandes logros. Debe ser algo que pueda erradicar o disminuir las bendiciones de la leyenda y la fama de un sirviente. Destino.
Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 32, un fanfic de destino / noche de estancia. Cuando Shirou emergió de los escombros de los almacenes derrumbados, los sirvientes que encontraron lo miraron no con el desprecio que esperaba, sino con una mezcla de asco y miedo. Estaba confundido sobre por qué reaccionarían de esta manera. Pero, preferiría que todos me menospreciaran. Shirou rió amargamente en su corazón. Entre el grupo, solo la mirada de Gilgamesh destacaba como diferente. Miró a Shirou con un brillo depredador, como si fuera un simple juguete, como un gato mirando a un ratón. Esto hizo que Shirou temblara de inquietud. «Oh, este rey», comentó Iskandar, mirando hacia Gilgamesh, «¿es este el sirviente que tuviste que usar tu fantasma noble para sacar?» Si estaba escondido, será bastante problemático. Sacudió la cabeza. Gilgamesh respondió al comentario de Iskandar con un desdeñoso HMPH. ¿Molesto? ¿Soy problemático? No, 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 solo soy un plebeyo con un atributo, no me pongas etiquetas mortales. El corazón de Shirou se llenó de pánico al enfrentar la evaluación aparentemente estúpida de Iskandar. Pensó que si podía hacer que Iskandar, un sirviente de primer nivel, se sintiera problemático, no tendría que sufrir tanto. Sin embargo, la insuficiencia puede ser mortal. Aunque probablemente no me lo digas, igual te preguntaré, ¿quién eres? Iskandar fijó una mirada seria en Shirou. Para ser honesto, mi plan inicial era dejar que Lancer reuniera a todos los héroes de este mundo y luego lanzara una forma de conquista sin eliminación. Pero tú, me has hecho considerar eliminarte directamente. El rostro de Shirou estaba en blanco bajo el disfraz. ¿Cuál es esta situación? De ninguna manera. Quizás esto sea simplemente el disgusto innato del rey por los traidores. Iskandar sacudió la cabeza. ¿Traidor? ¿Cómo se convirtió de arrepentido en un traidor? Y lo más mortífero es que incluso llamó la atención de Iskandar, un alto sirviente en esta guerra. Shirou instintivamente quería dar un paso adelante y explicarse, pero antes de que pudiera decir las palabras «estás equivocado», Artoria presionó con más fuerza la espada sagrada invisible en su mano, su expresión se volvió seria como si fuera a atacarlo si él dio un paso más hacia adelante. El corazón de Shirou se llenó de tristeza cuando se vio obligado a detenerse. En teoría, Shirou debería ser su maestro en la quinta guerra del Santo Grial, ¿no? Ella había hecho la promesa de protegerlo con su espada, pero ahora lo estaba apuntando hacia él. A pesar de comprender que era moralmente incorrecto definir a alguien basándose en un posible evento futuro que puede suceder o no en el futuro y saber que no era Emilia Shirou, ver a Artoria sosteniendo una espada hacia él evocaba sentimientos de tristeza. Él solo quería volver a casa. Quiere correr hacia el sueño y encontrar a consuelo a su hermana mayor. Shirou no pudo evitar sentir un sabor amargo en la boca. ¿Fue su juventud o el hecho de que ahora tenía a alguien con quien compartir su dolor lo que lo hizo sentirse tan vulnerable? Shirou nunca se mostró particularmente fuerte, especialmente en comparación con los héroes que lo rodeaban y que habían enfrentado luchas de vida o muerte. Su mayor preocupación siempre había sido cómo ganarse la vida como una persona común y corriente, lo que difícilmente calificaba como fortaleza. Pero ahora, frente a los horrores que se avecinaban, sabía que no podía ir más lejos. Se detuvo, sintiéndose un poco nervioso porque los sirvientes, por alguna razón desconocida, lo etiquetaron como traidor y mostraron hostilidad hacia él. Shirou sintió una sensación de cobardía hacia estos guerreros míticos, pero su capa negra y su traje de cuero lo ocultaron, sin que nadie se diera cuenta. A pesar de su miedo a los héroes, Shirou no pudo evitar mirar a Gilgamesh, que estaba de pie sobre una farola. Este hombre lo había ayudado en la mansión Matou y convenció a Skatats para que también lo ayudara. Gilgamesh incluso había afirmado que Shirou se había convertido en una fuente de diversión para él, por lo que Shirou razonó que al menos no sería eliminado la primera noche, ¿verdad? Shirou creía que mientras pudiera sobrevivir la primera noche, podría idear su propia estrategia. Pero la mirada burlona que Gilgamesh le dirigió sugería lo contrario, dejando claro que el rey no tenía intención de ayudarlo. Era como si estuviera mirando a un payaso. Ah bien, así es. Confiar inconscientemente en Gilgamesh había sido un error desde el principio. Solo sirvió para confirmar su propia debilidad y los errores de un mortal. Este hombre, Gilgamesh, solo hacía cosas que le daban placer, y lo que le daba placer en ese momento probablemente era ver a un mortal como Shirou luchar en el escenario de los héroes y caminar hacia un callejón sin salida. Shirou sintió un profundo malestar en su corazón. La sensación de estar solo en un mundo vasto sin nadie en quien confiar era realmente inquietante. Le recordó los años que pasó luchando solo en una gran ciudad, sin amigos ni familiares, sintiéndose impotente. No, es incluso peor que eso.
En el mundo real, si uno no logra ganarse la vida, siempre puede regresar a casa y encontrar refugio. Pero si falla aquí, solo habrá muerte. Afortunadamente, parece que debido al miedo mutuo, ningún sirviente lo ha atacado todavía. Esto hizo que Shirou se sintiera aliviado a pesar de su miedo. Sin embargo, dado que ni el rey conquistador ni el rey caballero tienen intención de actuar, lo haré, declaró Lancer de Armuid mientras daba un paso adelante, empuñando la Crimson Rose, una lanza capaz de cortar la energía mágica. Apuntó a Shirou y proclamó: este sirviente que profana la gloria de los héroes. Yo, Lancer, te castigaré. El corazón de Shirou tembló. ¿Tienes la intención de castigarme? ¿Tu maestro lo aprobará? No olvides que todavía hay muchos otros sirvientes aquí. Shirou trató de reprimir su miedo y estabilizar su voz, pero sus palabras carecían de convicción. Para cualquiera que escuchase estaba claro que le faltaba confianza. ¿Mi señor? Diarmuid miró directamente a Shirou y llamó a Kainet, que se escondía cerca. Yo estoy de acuerdo. Lancer, castiga a este sirviente. La voz de Kainet salió. Shirou estaba lleno de ansiedad. Miró en la dirección de donde venía la voz de Kainet y habló. Maestro de Lancer, deberías pensar con cuidado. Es posible que Lancer no pueda derrotarme, y hay al menos 3 sirvientes cerca, no, 4 sirvientes, y también hay un asesino mirándote. Si Lancer continúa atacándome, ¿cómo te irá? No necesito decir más, ¿verdad? ¿Hay un asesino cerca? Artoria se volvió aún más vigilante y protegió de cerca a Irisbiel. Iskander se cruzó de brazos y se rió. Está bien. Este rey da la bienvenida a la batalla de los héroes. En nombre de este rey, cualquiera que interfiera será tratado como enemigo de este rey. Tú. Shirou apretó los puños debajo de las mangas, su corazón se llenó de ira. El sirviente de aspecto más inofensivo, el rey conquistador, ahora se convirtió en la espada que lo mataría. Es irónico. Entonces tú eres Caster, Lancer, derrótalo y tráeme la gloria. Kainet emitió la orden. Sí, mi señor. El rostro de Lancer se puso serio mientras miraba fijamente a Shirou, exudando una aterradora intención asesina. Esto es loco. Esto es una locura, una locura. Shirou maldijo en silencio a Kainet en su mente. Él ya había dejado clara su postura, entonces ¿por qué Kainet seguía insistiendo en derrotarlo de esta manera? Shirou no podía entender los motivos de Kainet y probablemente nunca lo entendería. Ambos eran humanos, pero tenían cerebros y perspectivas diferentes, lo que hacía imposible el entendimiento mutuo. Los otros Servants presentes, sin embargo, pudieron entender el miedo evidente en las palabras de Shirou. El miedo de que Lancer lo atacara no era algo que pudiera ocultarse fácilmente. No, él luchó. Trabajó duro. Él se escondió. Pero para Shirou, como una persona común, un joven social común, un insecto social oprimido y corriente, que siempre había visto a los líderes o a la élite social dar discursos, y nunca tuvo la oportunidad de hablar frente a otros, le era imposible superarlo. El miedo psicológico, y le era imposible ocultar su miedo frente a un grupo de asesinos. Además, estos asesinos míticos, todos los cuales han surgido de un mar de sangre y cadáveres, tienen una capacidad aún más aguda para detectar el olor del miedo que un perro de caza. ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer él? ¿Debería pelear? ¿Podrá pelear? Shirou recordó las palabras que Skatatsne le había dicho. Mi entrenamiento te preparará para enfrentarte a los Servants, permitiéndote morir de una manera honorable y hermosa. Las palabras amables pero juguetonas resonaron en su mente. Sí. El niño de 6 años llamado Shirou, frente a un Servant genuino, no tenía medios de resistencia. ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer él? La situación había superado las expectativas. La persona común y corriente, que debería haberse retirado, ahora tuvo que enfrentarse de frente a la muerte debido a la opresión de los poderosos. ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer él? Era como el grito de una persona que se ahoga. Incluso los individuos más arrogantes, engreídos y poderosos, ante la amenaza de muerte, suplicarían por su vida. ¿Quién? ¡Sálvame! Es solo una hermosa ilusión, nadie responde y nadie responde. El mundo de los sueños lo tiene todo, pero en realidad, ¿quién es un héroe? ¿Quién estaría dispuesto a arriesgar su propia vida para salvar a otros? Sin embargo, este es un mundo donde existen héroes. Alguien. ¿Existe tal héroe? Que respondió a Shirou. Soy la espada de los débiles, el escudo de los oprimidos. Mi espada corta las cadenas que los atan, mis ojos contemplan la luz de la libertad y mis pies recorren el camino de la libertad. ¿Puedes verlo, los débiles? El camino a la libertad.
Con un cuerpo imponente y enorme, como un carro abriéndose paso, el guerrero del amor se erige como un gigante, sosteniendo el cielo azul que se desmorona para los débiles. Con una sonrisa como la de una doncella, giró la cabeza hacia atrás y lanzó una mirada tranquilizadora hacia Shirou. No temas, el débil. Porque yo estoy aquí. El abusador que una vez casi le quita la vida a Shirou ahora se encuentra como un escudo frente a él. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 33, un fanfic de Destino / Noche de estancia. La expresión de Shirou se llenó de emociones encontradas mientras miraba a Spartacus parado frente a él. El mundo es verdaderamente impredecible. Espartaco, que una vez estuvo a punto de quitarse la vida, ahora está ante él, como un escudo protector. Perro rabioso. Gilgamesh se burló al ver a Espartaco, su mirada llena de desprecio. ¿Eres el héroe que se manifestó como un berserker? Iskandar sonriendo alegremente, pareces irracional. Entonces, ¿te gustaría servir bajo este rey? Spartacus parado frente a Shirou, cuando se enfrentaba a los Servants, reveló una sonrisa de amor con un significado ambiguo, sus ojos recorrieron a Gilgamesh y los demás, opresores, abusadores, nunca te dejaré quitar la libertad a los débiles. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Artoria, no pudo evitar dudar, su expresión se volvió más emocionada. ¿Mi aliado? La expresión de Artoria se mantuvo sin cambios. Este gigante, que obviamente es un berserker con la mente perturbada, aparece de repente en el campo de batalla, desafiando provocativamente a todos los Servants y luego afirmando ser un aliado. ¿Son estos los desvaríos de un loco o un plan del maestro detrás de escena? Artoria no lo sabe, pero ya se está preparando para retirarse del campo de batalla. Si estuviera sola, Artoria tendría que luchar hasta la muerte. Pero las personas detrás de ella son aquellas a las que ella hizo un juramento de caballero para proteger. Como rey, actuó imprudentemente una vez y entró en Camelot. Aprendió de su error y no puede permitirse el lujo de volver a actuar imprudentemente. Artoria no presta atención a las divagaciones de Espartaco, pero alguien más sí lo hace. Mestizo. ¿Quién te dio permiso para contemplar el honorable rostro de este rey con una mirada tan sucia? Gilgamesh es como un dios enojado. En un movimiento rápido, desata varios noble fantasmas hacia Spartacus. Para el orgulloso Gilgamesh, la mirada ambigua de Espartaco puede ser vista como una contaminación, una verdadera suciedad para su orgullo. Bum 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 bum. Con precisión mortal, el noble fantasma de Gilgamesh atraviesa el cuerpo de Spartacus, salpicando sangre por todas partes. El suelo se agrieta bajo el impacto y las explosiones resuenan sin cesar. Esto es todo, pensó Shirou, tratando de aprovechar la oportunidad para huir en medio del caos. Pero Diarmuid, que lo había estado vigilando atentamente, sostiene lanzas gemelas y lo mira fijamente. Shirou no se atrevió a moverse imprudentemente y tampoco se atrevió a dejar a Espartaco, que le servía de escudo, demasiado lejos. A pesar de las numerosas heridas que le infligieron, Espartaco no mostró signos de dolor en su rostro. En cambio, su expresión era de pura emoción, como si algo increíblemente feliz hubiera ocurrido. Gritó: opresores. Tiranos. Sigan oprimiéndome, sigan torturándome. Con mi cuerpo allanaré el camino hacia la libertad. Mientras Spartacus hablaba, su cuerpo comenzó a expandirse y su aura se hizo cada vez más poderosa. TSK. La expresión de Gilgamesh se vuelve de asco, y con un chasquido de sus dedos, la espada que previamente había reprimido a Espartaco se materializa una vez más, aplastándolo con la fuerza de una montaña. Tienes una colección bastante impresionante de noble fantasmas, ¿no? Iskandar miró a Gilgamesh con interés y su sonrisa se volvió alegre. Sigues poniéndote cada vez más interesante para mí. HMPH, respondió Gilgamesh con una mirada fría, pero la sonrisa de Iskandar permaneció sin cambios. Esto no está bien. Están reprimiendo a Espartaco. El corazón de Shirou se aceleró de pánico. Parece que no hay obstáculos que me impidan enfrentarte en combate, dijo Diarmuid con gravedad, haciendo girar su lanza con una expresión seria. Lancer, ¿por qué tienes que pelear conmigo? Shirou ajusta la capa negra alrededor de su cuerpo, sintiendo el frío invadirlo. ¿Cómo te atreves a afirmar que yo, como sirviente, mancho el honor de los héroes? Exclamó Shirou, su ira ardiendo. Era solo un niño de 6 años. Su Saingrap, fusionado con el de Emilia, era una prueba irrefutable de su identidad. ¿De dónde sacó Lancer la idea de que era un traidor? Mancillar su inocencia de esa manera era un ultraje. Tus noble fantasmas o tus habilidades son suficientes para determinar esto, dijo Diarmuid. Maldita sea. Mi noble fantasma, mis habilidades, ¿dónde tengo? ¿Será que
Shirou hizo una pausa abrupta y se dio cuenta de ello. Su noble fantasma y su panel de habilidades habían sido heredados de Emilia, siendo la única distinción una de sus habilidades asociadas con los mortales. La sabiduría de los mortales de: no somos los elegidos, pero somos los dueños de nuestro propio destino. Alabe a los que son buenos con nosotros y destruya a los que están contra nosotros. Pero ¿no dijo Skatats que estos eran meros registros de la sabiduría humana? Entonces, ¿de dónde sacaron Diarmuid y los demás sirvientes sus motivos de resentimiento? Maldita sea. A medida que Diarmuid se acercaba, el único enfoque de Shirou era la supervivencia y no le quedaba energía para considerar otros pensamientos. Oh. Los débiles están sufriendo, los débiles están siendo oprimidos, ¿cómo puedo quedarme quieto y mirar? El héroe de los débiles, la espada de los débiles, el escudo de los débiles, el héroe que despeja el camino hacia la libertad de los oprimidos, Espartaco, surgió del pozo profundo con un repentino estallido de energía. Oh. Gilgamesh se sorprendió. La espada era enorme, su peso no podía compararse con el de ningún objeto terrestre, pero fue movida por Espartaco. Se ha vuelto aún más fuerte que antes. Uaber gritó, agarrando alarmado la capa de Iskandar. Parecía que Iskandar había notado la mirada asustada de Uaber. No solo ha aumentado su impulso, sino que también se han impulsado las grandes hazañas que ha logrado. Es sorprendente que este caster sea inesperadamente un héroe, dijo Iskandar con aprecio. Luego miró a Shirou y sus ojos se volvieron un poco arrepentidos. Debo extender mis disculpas, ya que había juzgado mal la situación. Esta persona no es un traidor, sino un vagabundo que vaga por los 4 rincones del mundo, cantando las alabanzas de los héroes. Aunque, su valentía parece algo deficiente. El agarre de Artoria sobre la espada sagrada se relajó ligeramente, e Irisbiel, que estaba detrás, se dio cuenta y preguntó: ¿qué pasa, Saber? ¿Está todo bien? Lo entendí mal, dijo Artoria en tono de disculpa, antes de agregar en tono serio: Irisbiel, debemos prepararnos para retirarnos. Es demasiado caótico aquí, no puedo protegerte eficazmente en esta pelea. Entiendo. Irisbiel asintió. Artoria apretó con más fuerza la espada sagrada, su mirada escudriñando el área, alerta por cualquier señal de peligro de los otros sirvientes mientras se preparaba para retirarse. Berserker, ¿debes obstruir mi camino para darle gloria a mi señor? Diarmuid apuntó con su lanza a Espartaco. Oh, opresor. Spartacus respondió con una sonrisa ambigua. Desafortunadamente, ambos no estaban en la misma onda. De repente, ¡boom! El carro de Iskandar dejó escapar un rugido atronador, dividiendo el campo de batalla en 2. Su poder fue suficiente para igualar la fuerza combinada del ataque de Artoria y Diarmuid. Spartacus lo enfrentó con una sonrisa, pero Shirou tuvo que esquivarlo rápidamente para evitarlo. Como dije antes, la lucha entre héroes es solo mía. No permitiré que nadie interfiera, ni siquiera tú, el héroe en carne y hueso de Berserker. Iskandar dijo con una risa alegre. El campo de batalla ahora estaba dividido en 2, con Iskandar centrándose en Spartacus y Diarmuid vigilando a Shirou. Maldita sea. Shirou maldijo, nunca antes le había molestado la grandeza de Iskandar, pero ahora, debido a eso, estaba siendo obligado a enfrentar la muerte. Hay una cosa por la que debo disculparme como caballero, Diarmuid apuntó con su lanza a Shirou y dijo. Pensé que eras una persona sucia y traicionera, pero ahora parece que ese no es el caso. Por mi juicio precipitado, ofrezco mis más sinceras disculpas como caballero y lucharé con todas mis fuerzas como un héroe anónimo. Diarmuid tomó una postura y cargó hacia Shirou. Spartacus rugió, tratando de intervenir, pero fue derribado directamente por el carro de Iskandar. Gilgamesh rió arrogantemente con una luz alegre brillando en sus ojos. Artoria se centró en protegerse a sí misma y a Irisbiel de los sirvientes que la rodeaban y posiblemente del asesino oculto, mientras retrocedía paso a paso. El héroe débil había sido derrotado, dejando solo aquellos conocidos como héroes que en realidad eran matones. El mundo era vasto, pero los dioses y los budas se habían retirado, sin dejar nada en qué confiar. El concepto de sabiduría de los mortales es exacto. Los mortales no están predestinados a la grandeza, pero tienen el poder de moldear sus propias vidas. No hay dioses, emperadores o inmortales en los que los mortales puedan confiar para obtener guía o protección, solo existe uno mismo. El miedo se apodera con fuerza, haciendo que el cuerpo tiemble y la mente se estremezca a medida que se acerca la muerte. La huida y la resistencia parecen imposibles, y el miedo paraliza tanto la mente como el cuerpo. Pero, en medio de todo esto, el cerebro sigue activo y sigue luchando por sobrevivir. Mover.
Shirou se gritó a sí mismo, tratando de darse sugerencias. Mientras el peso de la vida y la muerte caía sobre él, Shirou apretó los dientes. Con una nueva determinación, pronunció un nombre que hizo que incluso el poderoso rey de los caballeros, Artoria, se detuviera y que el incomparable guerrero Diarmuid quedara desconcertado. «Diarmuid», preguntó Shirou con un tono feroz, «¿aún recuerdas a tu señor, Zion McCumail?» Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 34, un fanfic de Destino / Noche de estancia. La vergüenza y la conmoción que sintió Diarmuid al revelarse el nombre de su señor fue un castigo mucho mayor que la mera exposición de su verdadero nombre. «¿Tú, cómo sabes este nombre?» Diarmuid detuvo su ataque, su corazón temblaba mientras miraba a Shirou con incredulidad. «¿Por qué?» «Porque soy un testigo». Shirou respondió rápidamente, su mente corriendo a gran velocidad bajo la presión de la vida o la muerte. Mostrando el coraje para liberarse de los grilletes de la opresión, continuó. «En tu fuga con la princesa Graine, te llevas a la esposa del señor al que servías. ¿Conoces el destino de los caballeros Fianna? ¿Recuerdas el destino que finalmente les sucedió a causa de tus acciones?» Recuerdos inevitables inundaron la mente de Diarmuid una vez más, llenando su corazón con un sentimiento de vergüenza y culpa. «¡No! No digas más». Diarmuid se cubrió la cabeza con las manos y miró a Shirou con ojos llenos de ira. «¿Por qué no? ¿Por qué no lo admites? ¿Estás huyendo, oh gran caballero? No, eres ni siquiera digno de ser llamado caballero». Quitarle a la esposa de tu señor, a quien juraste morir, provocó la ruptura entre los caballeros Fianna y el reino vecino se volvieron irreconciliables, lo que finalmente llevó al colapso de los caballeros. Y tú, en el momento de la muerte, todavía tuviste el descaro de pedir ayuda a tu antiguo señor. Dime Diarmuid, ¿eres digno se llama caballero? Shirou lo cuestionó implacable y sin piedad, revelando los recuerdos más desagradables de Diarmuid. Con una respiración ligeramente entrecortada, como si se enfrentara al ataque más aterrador del mundo, la frente de Diarmuid estaba cubierta de sudor, sus ojos temblaban y sus manos temblaban. «¡No! Yo. Aún recuerdo tu engaño cuando te ganaste la confianza de Fion. Al igual que ahora, finiste ser valiente y hablaste de dedicar gloria a tu señor. Pero, ¿cuál fue el resultado?» Shirou atacó sin piedad la línea de defensa psicológica de Diarmuid paso a paso. Incluso Kainet, que se escondía cerca, hizo un leve sonido de movimiento. Él también ha sido atacado mentalmente. «No, yo», tartamudeó Diarmuid, sin saber cómo responder, su mente llena de culpa por su pasado señor, Fion, y sus compañeros caballeros de armas. Si no fuera por sus acciones, la orden de los caballeros no se habría desmoronado. Shirou observó a Diarmuid que había abandonado su postura ofensiva y ahora estaba atrapado en un estado de duda. A pesar de su corazón acelerado y su adrenalina creciente, la mente de Shirou permaneció clara y aún no había abandonado la pelea. Sabía que si abandonaba la lucha, moriría a manos de la lanza de Diarmuid. Mientras Shirou se preparaba para continuar su ataque mental, una ráfaga de viento, como una espada, cortó hacia él, cortando sus palabras. Levantó la vista para ver a Artoria, retrocediendo lentamente, con una expresión solemne en su rostro, su mano levantada y su afilada e invisible espada sagrada apuntándolo sin dudarlo. «Interferir en el duelo de un caballero va en contra de mis principios», dijo Artoria con seriedad, «pero esto ya es suficiente. El insulto al caballero, ya es suficiente. Lancer y yo hemos peleado antes, él es un verdadero caballero, no te lo permitiré insultarlo más». Shirou esbozó una sonrisa amarga. Una vez había sentido algo por ella, pero ahora ella se había convertido en su enemiga, lista para quitarle la vida sin dudarlo. Ella era aguda y despiadada. Shirou dejó de lado su inmadurez y cuestionó al rey caballero. ¿Estás diciendo que a los caballeros solo se les permite ser elogiados por su justicia e integridad, incluso si no es cierto? No es así. Pero estás insultando a un caballero. Artoria miró fijamente a Shirou. Estoy declarando hechos. Las cosas que estoy diciendo no son eventos reales que realmente sucedieron. Rey caballero, estás alabando a los caballeros mientras niegas la realidad creada por alguien llamado Diarmuid. Al igual que quieres negar la destrucción de Camelot. Shirou replicó con voz firme. Camelot. Artoria apretó con más fuerza su espada sagrada. Artoria, tu falta de atención a los problemas de Lancelot y Ginebra finalmente condujo a la caída de los caballeros de la mesa redonda e incluso a la muerte del caballero Gawain. Tu incapacidad para abordar las luchas internas de Camelot y la traición de Mordred finalmente resultó en la batalla de Camlan y el colapso de tu reino. Shirou habló con dureza, lanzando acusaciones a Artoria.
Cuando un marido no logra comunicarse con su esposa, un padre con su hijo, o un rey con sus súbditos, esto conduce al caos y al desorden. Dime, ¿debería alabarte ciegamente y pasar por alto tus errores, o usarás tu santo espada para obligarme a cantar tus alabanzas? ¿Tu supuesta grandeza y rectitud? Las palabras de Shirou fueron profundas, revelando el dolor en el corazón de Artoria. Su expresión decidida vaciló mientras luchaba por sujetar su espada sagrada e invisible. El peso de sus errores pasados y la responsabilidad por la caída de su reino parecieron abrumarla, haciéndola tropezar por un momento. Shirou miró a la vacilante Artoria. No quería lastimarla, no quería exponer sus heridas y echarles sal. ¿Pero qué puede hacer? Esta es la única manera de derrotar a estos dos sirvientes que sostienen el espíritu del caballero. Esto es, su única forma de sobrevivir. Si dudara en sus acciones, el resultado sería la muerte. Ja. Gilgamesh se rió de buena gana, con el rostro radiante de placer. Estaba contento, verdaderamente contento. La comedia de la situación, la exhibición grotesca, todo era muy divertido. Un mestizo debería tener la fealdad de un mestizo. Por fin, el rey está contento. Puede retirarse ahora, ¿verdad? Pensó Shirou. Este tipo ya no lo detendrá, ¿verdad? Pero, ¿cómo debería retirarse? Shirou sintió que la tensión se aliviaba un poco al pensar que había logrado sobrevivir. Sin embargo, no sabía que sus acciones, impulsadas por la autoconservación, habían enfurecido a una leona. Tienes razón, no puedo negar mis errores. Mi incapacidad para abordar los problemas con Lancelot y Ginebra, mi falta de comunicación con los caballeros de la mesa redonda, la muerte de Gawain, la rebelión de Mordred y la caída de Camelot, todos estos son mis errores. Fracasé como rey, esposo y caballero. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y es por eso que respondí al llamado del Santo Grial y vine a este mundo. Para expiar mis errores. Para hacer realidad el sueño de Camelot. Artoria miró a Shirou con una expresión resuelta, pero tú, tienes una agenda oculta para reabrir mis heridas, tienes una agenda oculta para echar sal en mis heridas. Ya que también participas en la guerra del Santo Grial y ya que lo hiciste, esto para mí, no tengo que contenerme. En nombre de mi espada, te juro que te derrotaré en esta guerra. De hecho, Diarmuid se puso de pie, sus ojos se volvieron más resueltos mientras miraba a Shirou, vine a este mundo para cumplir un deseo inmutable. Una vez deshonré a mi señor, ahora le traeré gloria. Los métodos para tratar de infligir dolor a otros son bajos y deshonrosos. Lo juro, estas dos lanzas serán lo último que verás. Shirou se sorprendió y se quedó sin palabras. Su plan para explotar sus vulnerabilidades había fracasado. Una persona que busca manipular a los demás, atacando sus corazones, finalmente es víctima de sus propios planes. Hay que decirlo, es una ironía humorística. En ese momento, los dos caballeros cuyo oscuro pasado había sido sacado a la luz por Shirou, tienen una feroz determinación de matarlo y una intensa ira hacia él. Ja. Gilgamesh rió con gran alegría. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 35, un fanfic de Destino / Noche de estancia. Shirou presionó la mandíbula y preguntó, ¿qué pasa? ¿Estás enojado y quieres silenciarme? Artoria, agarrando la espada sagrada, respondió resueltamente, no. Cometí un error y asumiré la responsabilidad por ello. No me esconderé de la verdad, sin importar lo que otros puedan decir o hacer. Aceptar y rectificar mis errores es la razón. Estoy aquí. No hay ninguna deshonra en admitir tus errores. La verdadera deshonra está en negarlos y no enmendarlos. Parecía solemne mientras continuaba. Acepto mi castigo por mis errores. Así que no intentas infligir más dolor a los demás. Tú también tendrás que rendir cuentas por tus acciones. Esta madre leona está completamente enojada. Shirou dejó escapar una risa amarga. La misma táctica que acababa de salvarle la vida ahora se había convertido en una provocación mortal. Artoria y Diarmuid, ahora conocidos como Saber y Lancer, tenían la decidida intención de matar a Shirou. Independientemente de cuál de ellos fuera, Shirou entendió que no podía permitirse el lujo de enojarlos. Se dio cuenta de que un solo golpe de cualquiera de ellos resultaría en su muerte inmediata. El noble Phantasm Unlimited Bladeworks era la única esperanza para un contraataque, pero su tiempo de carga era demasiado largo, lo que le hacía imposible aguantar hasta que estuviera completamente cargado. Entonces, ¿qué debería hacer? Artoria fijó su mirada en Shirou, sus ojos brillaban con intención asesina. Esto hizo que la espada sagrada en su mano se afilara e irradiara una luz fría y escalofriante. ¿Buscas quitarme la vida?
En la primera noche de la Guerra del Santo Grial. Tienes el poder para hacerlo, es tu elección. Pero no caeré sin luchar. Recuerda, todavía hay un asesino acechando cerca. Gritó Shirou, levantando la palma de su mano y proyectando 3 espadas afiladas hacia la grúa. En esta terrible situación, revelar la presencia de un asesino era la única forma de hacerlo cautelosos y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, Shirou aún no había confirmado si el asesino era el que recordaba o si estaban escondidos en la grúa. Solo podía arriesgarse, haber hecho todo lo que podía y dejar el resto al destino. Si estaba en lo cierto, entonces Artoria y Diarmuid, que ya habían mostrado su deseo de acabar con su vida, se volverían cautelosos y le presentarían una oportunidad de huir. Pero si se equivocaba, entonces el viaje de Fujimaru Shirou tendría un final trágico aquí mismo. Auge. El aire se llenó con sonidos de explosiones y edificios derrumbándose, ya a través de la niebla, se podía ver una figura saltando. Con todos los demás sirvientes reunidos en un solo lugar, este individuo ocultó su presencia, vigiló el área y evadió sin esfuerzo el ataque de Shirou. Solo podría ser asesino. De hecho, el asesino estaba acechando cerca. Esta hizo comprensión que Artoria y el resto eran cautelosos. Apostó bien. Gracias. Asesino. Como un jugador que había apostatado todo en una sola tirada de dados, Shirou se sintió aliviado. Sin embargo, revelar la presencia del asesino por sí solo no fue suficiente para garantizar su supervivencia. Debes seguir luchando y luchar por la victoria. Vamos, mi mente ordinaria. Vamos, mi boca tope. Esto es una cuestión de vida o muerte para mí. ¿Entiendes? ¿Entiendes la gravedad de esta situación? El asesino está aquí, y tu maestro también está presente. ¿Quieres derrotarme? ¿Derribarme? ¿No te preocupa que tu maestro pueda ser asesinado en el proceso? ¿O crees que, como Caster, no tengo medios de defensa y puedo ser asesinado sin esfuerzo? Piensa cuidadosamente, tu maestro está indefenso contra Assassin. Si puedo detenerte, tu maestro será asesinado por Assassin, como siempre y cuando no me elimina un tiempo. ¿Dices todo esto y aún así no puedes ocultar tu cobardía? Diarmuid miró a Shirou. Bien dicho. Realmente estoy asustado, y mis palabras no pueden ocultar mi miedo. Después de todo, soy Caster, y no soy rival para ti en combate cuerpo a cuerpo. ¿Pero realmente crees que puedes matarme de un solo golpe? ¿Crees que soy incapaz de retrasarte? También soy un héroe legendario de la historia, el salvador del pueblo, la gloriosa leyenda. Shirou reprimió su miedo interior y habló con confianza. Mi señor, su señor. El mago novato de la Torre del Reloj, frente a un asesino que ha dejado una marca en la historia. ¿Realmente cree que tiene la capacidad de sobrevivir? Muy bien, entonces, puede intentarlo. No me culpe por no avisar. Esta vez el asesino materializado no es una sola entidad. Shirou miró fijamente a Diarmuid mientras hablaba. Diarmuid vaciló, inseguro. Shirou volvió su mirada hacia Artoria y preguntó. ¿Qué dices, rey de los caballeros? ¿Estás listo para ponerme a prueba y ver si puedes acabar con mi vida de un solo golpe? ¿Estás dispuesto a abandonar el homúnculo de Inzvern, que has prometido proteger y defender? ¿Estás intentando hacerlo de nuevo? Artoria miró a Shirou. Shirou se burló, como Caster, sería una tontería entablar un combate cuerpo a cuerpo contigo. Así que dime, rey de los caballeros, ¿estás dispuesto a ignorar tu propio juramento una vez más? ¿O es porque el homúnculo que está detrás de ti no es tu verdadero maestro, y por lo tanto, no tienes ninguna reserva? La mano de Artoria tembló de repente. Irisbiel von Inzvern, parada detrás de ella, se sorprendió y rápidamente se tapó la boca. Esto fue suficiente para que todos comprendieran la verdad detrás de las palabras de Shirou. Que el verdadero maestro de Artoria era alguien completamente diferente. El sótano de la iglesia. Pido disculpas, maestro. Debido al asalto inesperado de Caster, la identidad de Assassin ha sido revelada, le informó a Tokiomi Kirei, quien estaba escondido en el sótano de la iglesia, mientras operaba el dispositivo frente a él. ¿Ya veo, esa proyección mágica?, preguntó Tokiomi. Sí, Caster proyectó una espada y rápidamente atacó a Assassin, como si tuviera conocimiento previo de la presencia del Assassin, informó Kirei. Al recibir esta información, Tokiomi hizo su propia evaluación. Parece que Caster también posee un noble fantasma o habilidad que puede romper el ocultamiento de Assassin. Sí, maestro. Además, Caster también expuso el hecho de que Assassin no es una sola entidad y usó esta información para disuadir a otros Servants de atacarlo, agregó Kirei. De hecho, es bastante peligroso, suspiró Tokiomi preocupado. Hay una cosa más, maestro.
Caster dijo que el verdadero maestro de saber no es el homúnculo Einzbern, informó Kirei. Si las afirmaciones de Caster son ciertas, entonces parecería que el verdadero maestro de saber debe ser Kiritsugu, el que se casó con un miembro de la familia Einzbern y carece incluso de una pizca de verdadero orgullo de mago, afirmó Tokiomi. Kiritsugu, los ojos de Kirei se alzaron brevemente antes de regresar a su estado de calma anterior. No está mal. Sin embargo, las habilidades de recopilación de información de Caster son bastante aterradoras a pesar de que su maestro es solo un chico común y corriente. Es posible que tenga conocimiento de nuestra alianza, pero aún no lo ha revelado. Debemos asegurarnos de que nunca lo haga y eliminarlo. Tan pronto como sea posible, instruyó Tokiomi a través del dispositivo. Kirei respondió con un asentimiento tranquilo y sutil. Sí. El almacén del muelle. Shirou fijó su mirada en Artoria. Ese hombre se llama Kiritsugu, ¿no? El infame asesino de magos. ¿Tú, cómo supiste? Irisbiel quedó desconcertada por la revelación, casi revelando su sorpresa, pero fue rápidamente interrumpida por Artoria. A pesar de esto, quedó claro para todos los presentes que el verdadero maestro de Artoria era otra persona, un hombre llamado Kiritsugu. Escuchen, todos ustedes, sirvientes con un maestro, este problema no puede ignorarse, gritó Shirou, recorriendo con la mirada la asamblea de héroes. Diarmuid, Iskandar, vuestros amos también están en riesgo. Habló con convicción. Múltiples asesinos se han infiltrado en este campo de batalla, y el maestro del rey de los caballeros es un asesino de magos despiadado. Es probable que ya haya apuntado a los maestros actuales con un rifle de francotirador. ¿A dónde apunta? ¿Está allí? Shirou miró en la dirección de donde había emanado la voz de Kainet. Kainet reaccionó con un resoplido desdeñoso, traicionando su disgusto. Los magos tradicionales sentían un profundo desprecio por el armamento moderno, considerándolo una violación del código de conducta mágico. O tal vez allí. Shirou luego dirigió su mirada hacia el carro de guerra que mantenía a raya a Spartacus, donde estaba estacionado a ver, que estaba escondido detrás de Iskandar. Dudó brevemente antes de continuar. Tal vez ya esté apuntando a la cabeza de ese joven. Waber se encogió de miedo, no queriendo experimentar la espantosa sensación de ser hecho pedazos. ¿O tal vez yo? Shirou señaló su propia cabeza y exclamó. Oh, lo olvidé. Soy un servant. Él solo apunta a los magos que sirven como maestros. Después de todo, es un asesino de magos. Waber se encogió aún más, asustándose aún más. Mientras tanto, la expresión de Irisbiel era grave. La mirada de Shirou volvió a Artoria y Diarmuid, cuestionándolos ferozmente. ¿Están dispuestos a correr ese riesgo? ¿Ustedes dos honorables caballeros? Lanzan un ataque contra mí y ven si puedo mantenerlos ocupados hasta que el asesino que acecha a nuestro alrededor mate a su maestro. ¿La persona que juraste proteger? La voz de Shirou resonó con emoción y desafío. Esto es una apuesta. Lo que está en juego es sencillo. Si ustedes ganan, yo muero, pero si gano, recogeré el cuerpo de su maestro para ustedes. Entonces, nobles caballeros, ¿están listos para unirse a esta apuesta de la vida y muerte? Su adrenalina corría salvajemente, su corazón latía con entusiasmo. Los otros Servants pensaron que Shirou estaba loco por jugar con su vida, apostando a que Artoria y Diarmuid se retirarían a la luz del asesinato de su maestro por parte del asesino. Estaba corriendo el riesgo de que su deseo de autoconservación pesara más que su determinación de asegurar una victoria segura. Los caballeros dudaron, cada uno con sus propias razones para participar en la guerra del Santo Grial. Pero independientemente de sus motivos, necesitaban que su maestro estuviera vivo para seguir luchando. Artoria vaciló por un momento, pero luego su mirada se volvió clara cuando tomó una decisión. Ella llegó a un acuerdo con la persona detrás de ella, convirtiéndose en su caballero. El campo de batalla siempre estaba cambiando y ella había deseado durante mucho tiempo retirarse, pero las palabras de Shirou la hicieron detenerse. Mientras la persona a la que le hizo el juramento de protección todavía estuviera viva, no haría nada que pudiera poner en peligro su vida. Diarmuid miró seriamente a Shirou. Realmente eres una persona despreciable, que solo ataca los corazones de los demás. ¿Soy yo el despreciable? ¿Y qué hay de todos ustedes? Me intimidan con sus números. Soy un caster. Si quieren pelear, entonces háganlo de manera justa. Ataca mi taller. Veamos quién es más fuerte, mi hechicería o tus espadas y lanzas. ¿Hablar de honor mientras se unen contra mí? ¿Qué clase de honor es ese? Shirou preguntó con molestia. Esto es guerra, este tipo de encuentros de batalla, ¿cómo puede considerarse despreciable?
Si esto se considera despreciable, entonces ¿cómo se pueden librar guerras? Iskandar interrumpió, intrigado por la conversación. Si ya se llama guerra, ¿qué tienen de despreciable los medios que uso, el rey conquistador? Shirou cuestionó a Iskandar, cuestionando su declaración. Si quieres pelear, entonces pelea con cuchillos y lanzas. El ganador sale victorioso, el perdedor es polvo. Diarmuid se hizo cargo de la conversación, haciendo hincapié en la forma tradicional de luchar. Esto es guerra, no un duelo. Tu idea de justo y justo es simplemente explotar mis debilidades. La guerra siempre se trata de que los fuertes exploten a los débiles. ¿Usar tus fortalezas para atacar mis debilidades y llamarlo justo y justo? Eso es pura tontería. Shirou se burló. Sin embargo, Shirou no se tomó en serio su discusión con Diarmuid y los demás. No eran la misma persona, con diferentes personalidades, habilidades y entornos de crecimiento, entonces, ¿cómo podrían sus pensamientos ser los mismos? En una era en la que la fuerza de los individuos determinaba todo en el campo de batalla, era natural que Artoria y Diarmuid otorgaran un gran valor al combate personal y consideraran honorable morir en la batalla. Sin embargo, como persona moderna, Shirou no poseía la mentalidad de que la muerte era como regresar a casa. Simplemente quería sobrevivir. Quería vivir en este mundo. Lo antiguo y lo moderno, el héroe y el plebeyo, lo extraordinario y lo ordinario son grupos muy diferentes y es poco probable que se entiendan realmente entre sí. Shirou declaró. Ahora que todos entendemos la gravedad de la situación, retirámonos pacíficamente esta noche. De lo contrario. Shirou se volvió hacia Iskander y le preguntó. Rey conquistador, las probabilidades son actualmente 2 contra 1, lo cual no es una pelea justa. Si insisten en luchar, ¿estarías dispuesto a liberar a Berserker y dejarlo pelear de mi lado? Iskandar negó con la cabeza, no. La expresión de Shirou se torció por la frustración y preguntó con firmeza. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a ignorar las reglas que te estableciste? Si ese es el caso, tú, el rey conquistador, no eres más que esto. Para nada, Iskander sacudió la cabeza, con el rostro serio, lo que quiero decir es que si el rey caballero quiere intervenir, su oponente seré yo, el rey conquistador. Los ojos de tigre de Iskander se fijaron en Diarmuid y Artoria y dijo con firmeza. La batalla heroica es una que yo, el rey conquistador, reconozco y sostengo a través de mis leyes. Si intentas violar mis leyes, enfrentarás el castigo que viene. Con eso. Yo también soy un rey, rey conquistador, declaró Artoria, con sus ojos azules brillando como un león enojado. Tus leyes no tienen influencia sobre mí. Pero como caballero, estoy sujeto a mi propio código de honor y caballerosidad. No puedo actuar en contra de estos principios. Continuó, su voz sonaba con determinación. Caster, tu guerra no se parece a la mía. Usaré mi espada para derribar tu fortaleza más fuerte, desmantelar tus defensas mágicas y atravesar tu corazón y tu alma. Las leyes del rey conquistador no pueden frenar al rey caballero, pero su gloria y su convicción son suficientes para demostrar su valía. Ella ha elegido enfrentar a Caster de frente. ¿Y qué hay de ti, Lancer? El rey quiere escuchar tu decisión. La mirada de Iskander se dirigió a Diarmuid. Estoy de acuerdo, Diarmuid miró fijamente a Shirou, el duelo de un caballero no debe ser mancillado. Atacaré de frente, avanzaré de frente, y mi lanza será lo último que verá en los ojos de Caster. ¿Oh? Iskander preguntó. Entonces, ¿el señor al que has jurado lealtad estará de acuerdo con tu decisión? Por supuesto. Diarmuid respondió con confianza. Mi señor es una persona noble, que encarna la gloria, el honor y todas las virtudes del mundo. ¿Es así? Espero que tu percepción no esté equivocada. Iskander se acarició la barbilla, su expresión seria se disipó y sonrió alegremente. Si ese es el caso, ya que todos ustedes, héroes, también están preocupados por Assassin, es mejor dispersarse por ahora. Artoria envainó su espada para mostrar sus intenciones. Diarmuid buscó la opinión de Kainet y recibió una respuesta favorable. Él también envainó su lanza. Shirou exhaló un suspiro de alivio al darse cuenta de que la primera noche había pasado sin incidentes. Finalmente, el peligro había pasado. Sin embargo, esperar. La voz de Gilgamesh tronó, captando la atención de todos. Sus ojos rojos sangre estaban fijos en Shirou mientras declaraba. Mi sirviente no está presente y no hay necesidad de preocuparnos por el mestizo. ¿Cómo planeas convencerme a mí, el rey, de que renuncie a castigarlos a todos ustedes, mestizos? ¿El castigo del rey? Este audio fue creado por Yuzumaki 13K. Si estás escuchando este audio en cualquier otro canal significa que lo resumieron sin esfuerzo alguno. Destino.
Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 36, un fanfic de destino / noche de estancia. Shirou miró directamente a Gilgamesh y le preguntó, ¿es eso lo que quieres? ¿Competir con nosotros en igualdad de condiciones en el escenario? Los ojos de Gilgamesh se entrecerraron levemente, luego las comisuras de su boca se levantaron y se rió, jajajaja. Encantador, encantador. La verdadera naturaleza del mestizo finalmente queda expuesta. Jajaja. La risa de Gilgamesh, como la de un maníaco, resonó por toda el área y su figura desapareció lentamente. Sus intenciones quedaron claras a través de sus acciones. Como no hay objeciones, entonces me despediré, dijo Shirou mientras se preparaba para retirarse. Espera, Caster. Artoria detuvo a Shirou, con expresión seria, repitió de nuevo. Prepara bien tu fortaleza, no te arrepientas cuando venga a aplastarla de frente. El corazón de Shirou se agrió, pero soltó una carcajada. Si tienes la habilidad, ven y prueba. Te mostraré lo formidable que puede ser una construcción de fortificación A. Gran charla, no es algo que los débiles puedan hacer. Maestro, Caster se fue, Kirei informó la situación a Tokiomi. Haz que Assassin lo siga silenciosamente y elimine al niño de la familia Fujimaru. Este Caster es muy problemático para Gilgamesh, no se le debe permitir quedarse. Tokiomi tranquilamente entregó la cruel tarea. Kirei asintió con calma, entiendo. El rostro de Kirei estaba tranquilo, su corazón estaba tranquilo y su tono era tranquilo. Como participante en la guerra del Santo Grial, parecía no darse cuenta de la crueldad de esta tarea. Pero sintió que sus acciones iban en contra de las enseñanzas de la Iglesia, por lo que volvió a preguntar. Maestro, ¿no es esto demasiado cruel? Usted dijo que ese niño solo tiene 6 años. Ese niño ha entrado al mundo de los magos. Independientemente del objetivo, ya sea preservar el misterio o ganar el Santo Grial, no es apartamento para la tarea. Como maestro, debe asumir la responsabilidad, sin importar su edad o si entró a la guerra voluntariamente o no. Tokiomi habló elegantemente, como un noble. Entiendo. Sin embargo, Caster supuestamente dijo que su fortificación es A. Desde la perspectiva de Assassin, puede ser difícil infiltrarse en su taller, explicó Kirei. El maestro de Caster es un niño de 6 años, y Tokiomi ya le ha dicho esto. Por lo tanto, para ganar, es inevitable que Caster oculte al niño en su propio taller mágico. Tokiomi abordó el escepticismo de Kirei diciendo. Caster es conocido por sus tácticas tortuosas, por lo que es difícil saber si lo que dice es verdadero o falso. Además, construir una fortificación de rango A+ requiere una cantidad significativa de materiales raros, y Caster solo ha sido convocado por poco más de 2 semanas. Dado que su maestro es un niño, es poco probable que hubiera tenido el tiempo para recolectar los materiales necesarios y construir un territorio. Por lo tanto, es probable que el territorio que construyó sea solo un simple taller mágico. Lo más importante a tener en cuenta es que hay muchos asesinos presentes. Es mejor usar uno para investigar y, si es posible, sondear a Caster. El plan de Tokiomi es sólido, pero no demostró el impacto emocional que tendría en el asesino que fue descartado. Como discípulo de Tokiomi, Kirei trabajará para abordar este descuido y mejorar el plan. Entonces él afirmó, entiendo. Gritando. Gemidos. Laminación. Byakuya, el hombre conocido como el aparente jefe de la familia Matou, no tenía ningún talento innato para la hechicería. A pesar de esto, había estudiado algunos conocimientos mágicos desde muy joven y despertó circuitos mágicos débiles dentro de su cuerpo. Sin embargo, la energía mágica que sus circuitos fueron capaces de producir no fue suficiente para sostener las demandas del berserker materializado, Spartacus. Su energía mágica estaba siendo drenada, como un vampiro chupando implacablemente su fuerza vital. Sus circuitos mágicos estaban siendo sobrecargados incesantemente, minando su energía mágica y haciéndolo casi desmayarse. Había considerado varias veces usar los sellos de comando finales, para terminar con el sufrimiento causado por ese maldito berserker y hacerlo salir del escenario. Sin embargo, no permitido. El verdadero jefe de la familia Matou, que existe solo como un gusano ya que su cuerpo físico ha sido destruido, dio la orden. ¿Por qué? Byakuya Matou gritó de agonía. Berserker puede retirarse, pero no será a discreción de la familia Matou. Declaró Zouken. La familia Matou, una de las 3 familias responsables de construir la guerra del Santo Grial, había participado en todas las guerras, incluida esta. Sin embargo, Matou Zouken ya había decidido abandonar esta guerra y colaborar con la familia Tosaka a cambio de la excepcional descendencia de Tosaka, Sakura.
Pero su plan fracasó. Y también fueron descubiertos por Tosaka Tokiomi mientras realizaban su técnica secreta. El atributo mágico de la familia Matou es el agua y la absorción. Son expertos en crear familiares y su técnica para controlarlos se basa en la moderación y el control. En el ritual de la Guerra del Santo Grial, el sistema de convocación de sirvientes, Matou Zouken, conocido como Makiri Zouken hace cientos de años, fue quien inventó la vinculación de los sirvientes con sellos de comando. En aquella época, Makiri Zouken también era un maestro de gusanos muy respetado. El uso de gusanos como familiares no fue el problema. El problema más importante fue que Tosaka Tokiomi descubrió que había escondido su alma en el cuerpo de un gusano en busca de la inmortalidad, así como una gran cantidad de gusanos cuestionables. Ese hombre tenía un fuerte sentido de dignidad y se consideraba un noble. Por lo tanto, condenó las acciones de Matou Zouken como degeneradas por abandonar la hechicería tradicional de la familia Matou y en su lugar recurrir a Crestuon. Los secretos de las familias mágicas tienen estrictamente prohibido ser vistos por extraños, y cualquier intento de hacerlo se considera un acto de guerra. Así que Tosaka Tokiomi originalmente solo tenía una comprensión básica de la hechicería de la familia Matou, pero no conocía su verdadera naturaleza. Sin embargo, después de ver la verdadera identidad de Matou Zouken y el gusano de la lujuria, supo que su plan había fracasado. Mientras Tosaka Tokiomi esté vivo, Matou Zouken no podrá obtener el tan codiciado sucesor excepcional y no podrá lograr su gran plan para la inmortalidad. La razón por la que Matou Zouken no puede derrotar a Tosaka Tokiomi no es una falta de capacidad de su parte, sino más bien el momento de la situación. En este momento crucial, Tosaka Tokiomi ha convocado a un poderoso sirviente, convirtiéndolo en un oponente con el que Matou Zouken no puede enfrentarse actualmente. Esto se debe al hecho de que los sirvientes son significativamente más fuertes que los magos, particularmente Gilgamesh, que posee múltiples fantasmas nobles. Como resultado, es imperativo que no se permita a Berserker retirarse. Si Tosaka Tokiomi utiliza el poder del sirviente para erradicar a la familia Matou, sin un sirviente propio, la familia Matou no podrá defenderse. Además, el noble fantasma de Berserker es un problema importante y una fuente de preocupación. Berlicista llorando el noble fantasma que encarna el heroico ascenso del humillado Spartacus le permite convertir el daño que recibe en energía mágica hasta que alcanza su límite y finalmente se autodestruye. La enorme explosión de la autodestrucción tuvo el poder de diezmar una sección de la ciudad de Fuyuki y descubrir el secreto de la familia Matou. Si esto ocurriera, tanto la torre del reloj como la iglesia dirigirían su atención a la familia Matou, y el secreto de Matou Zouken sería revelado al mundo. Por lo tanto, era imperativo que no se permitiera a Berserker retirarse. Por lo menos, no debe ser provocado por el uso de sellos de comando para la autodestrucción. En cuanto a controlar a este Berserker, es una tarea completamente inútil. El individuo conocido como Spartacus se encuentra en estado de confusión y ha estado atacando a Matou Zouken desde el día de su invocación mientras grita opresor. Posee una habilidad de rango a voluntad inquebrantable que le otorga una resistencia física y mental excepcional. Para usarlo, uno debe confiar en los sellos de comando para controlarlo, pero con una voluntad inquebrantable de rango A, controlar a este formidable berserker con solo 2 sellos de comando es imposible para la mayoría de los maestros. Afortunadamente, la hechicería de la familia Matou, que es famosa por manipular a familiares, es muy competente en hechicería relacionada con el control y la compulsión. Al mismo tiempo, Matou Zouken, el creador del sistema Command Seals, también tiene algunos trucos bajo la manga a la hora de controlar. Por lo tanto, antes de que Matou Byakuya convocara a Spartacus, Matou Zouken hizo algunos arreglos para poder usar un sello de comando para lograr el efecto de 2 sellos de comando para el control forzado. Debido a las condiciones de Spartacus, no puede ser controlado sin un sello de mando y, por lo tanto, no puede mantenerse dentro de la familia Matou y debe criarse afuera. Entonces, aguántenlo, descendientes míos. Jejejejeje, Matou Zouken se rió siniestramente mientras contemplaba el tormento de su inútil descendencia. Byakuya gritó de agonía, sus gritos resonaron por la habitación. Pero por encima del sonido de su dolor, escuchó la risa escalofriante de su abuelo. A pesar de su ardiente deseo de acabar con la vida del anciano, Byakuya sabía que estaba fuera de su alcance. La revelación de que su abuelo era un gusano lo había dejado desconcertado. No podía estar seguro de qué tipo de salvaguardias tenía el anciano o si esta era incluso su verdadera forma. La naturaleza enigmática del anciano dejó a Byakuya confundido, haciéndole imposible rebelarse contra él. Además, la perspectiva del ejército de gusanos de su abuelo le llenaba de pavor.
Todo lo que pudo hacer fue soportar el dolor y escuchar la risa inquietante del anciano. Después de regresar a la base, Shirou se dirigió rápidamente al baño. Una vez dentro, cerró la puerta detrás de él y comenzó a quitarse su capa negra y su traje de cuero. Mientras se apoyaba contra la pared, no pudo contenerse y procedió a vomitar en el bote de basura. La mente de Shirou estaba concentrada en la información que había obtenido y en la trama familiar. Utilizando este conocimiento, pudo sobrevivir la primera noche. Sin embargo, la abrumadora intención asesina de Diarmu y Diartoria, nacidos de innumerables muertes y derramamiento de sangre, hizo que su cuerpo moderno y ordinario liberara adrenalina. Como resultado, su mente y su cuerpo temblaron, lo que finalmente llevó a la manifestación física de este fenómeno en forma de vómitos. Afortunadamente, sobrevivió. A pesar de la gravedad de su situación, Shirou aún pudo sobrevivir. Pero, parecía que todo había vuelto al punto de partida. La línea de tiempo había avanzado un año y la batalla del almacén había ocurrido, pero aparte de los cambios en las identidades de ciertos personajes como Berserker convirtiéndose en Spartacus, él convirtiéndose en Caster y Gilgamesh tratándolo como un juguete, parecía que todo lo demás había permanecido sin alterar. Si bien este resultado fue positivo, no le trajo ninguna alegría. Esta comprensión solo sirvió para preocuparlo aún más, ya que significaba que debía haber alguna alteración significativa de la que actualmente no era consciente. ¿Pero qué podría ser? De hecho, la razón por la que la línea de tiempo había avanzado un año también era un misterio. Su propia transmigración había ocurrido hacía poco más de un mes y su participación en el mundo era relativamente limitada. Parecía que todos estos cambios, todo lo que sucedió, fue el resultado del desafío de Sakura al destino y su decisión de huir de casa. Pero ¿dónde estuvo la alteración más importante? ¿Dónde estaba la inconsistencia? ¿Dónde estaba la fuente del cambio? Shirou tenía una mirada de confusión en sus ojos. Sin embargo, tal vez esto fuera para mejor. Gracias a estos cambios, Sakura no heredó la familia Matou y no cayó en ese trágico destino. Debido a esto, la aparición de Espartaco añadió un rayo de esperanza a la terrible situación que enfrentaban actualmente. Pero los acontecimientos fueron solo ligeramente diferentes. Quizás esto sea bueno, al menos la trama no ha cambiado y los personajes no han sufrido grandes cambios. Y esta es una de las pocas ventajas que tiene Shirou. Mientras se acostaba en su cama, Shirou pensó para sí mismo: esta noche soñaré con Skatatsnere. Lo logré y eso es suficiente. Con eso, se sumergió en el mundo de los sueños. Shirou no se quitó el traje ni la capa negra, ya que estas dos capas de protección le proporcionaban una pequeña sensación de seguridad. Aunque esta sensación de seguridad era insignificante, como un grano de arroz, para aquellos que estaban a la sombra de la muerte, era suficiente para aferrarse a ella. La noche era fría y el silencio lo abarcaba todo. Quizás esta ya se haya convertido en una noche tranquila. Sin embargo, salir. Cuando Shirou entró en el reino de las sombras en su sueño, Skatats lo saludó con un rápido golpe en el estómago antes de que tuviera la oportunidad de hablar. Dolor. Duele mucho. La sensación de recibir un golpe en el estómago era similar a la de un martillo. El dolor en su cuerpo espiritual en el sueño se conectó instantáneamente con el centro del dolor del cerebro de su cuerpo real. La repentina sacudida de dolor despertó brevemente a Shirou de su estado inconsciente, lo que le hizo sentarse sorprendido. ¿Qué? Shirou se llevó las manos al estómago y su rostro se contrajo de dolor. Parecía confundido mientras se preguntaba por qué Skatach había terminado abruptamente su sueño de una manera tan violenta. ¿Podría ser que Skatach estuviera experimentando algo similar a un ciclo mensual? ¿Incluso ella, la reina guerrera inmortal? Shirou tenía una expresión en blanco en su rostro, pero de repente su expresión cambió. Habló con los dientes apretados, su ira palpable: Emiya Kiritsuru. En el siguiente momento, auge. Un sonido ensordecedor como un trueno resonó en la habitación alquilada cuando estalló un infierno, envolviendo instantáneamente la tranquila noche en caos y chispas. Las llamas ardían y hervían, creando un mar de fuego que parecía consumir toda la vida a su paso. Emiya Kiritsugu estaba a cierta distancia de los restos del taller Caster, que había sido reducido a escombros por la bomba C4. Se sacó un cigarrillo de la boca, lo arrojó al suelo y lo aplastó con sus pies. La gente a su alrededor entró en pánico y gritó, pero él permaneció tranquilo y sereno, con una expresión de desapego, como si fuera de otro mundo completamente. Se alejó con paso firme. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 37, un fanfic de Destino / Noche de Estancia. Uaber agarró furiosamente la capa de Iskandar y gritó: bastardo.
¿Cómo te atreves a hacerme perder la cara delante de tanta gente? Tienes que entenderlo, soy el maestro. Iskandar se rascó la oreja con el pulgar, sintiéndose irritado por las constantes quejas de Waber desde que abandonó el escenario. Repetir la misma frase una y otra vez hizo que los oídos de Iskandar estuvieran casi entumecidos. Agarró la manga de Waber y lo levantó en alto, mirándolo con un par de ojos de tigre. Waber sostuvo el libro con fuerza en sus manos, sintiéndose un poco asustado al ver a Iskandar levantándolo en alto. Tartamudeó. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú quieres matar a tu maestro? Comparado con su altura y físico, Iskandar realmente tenía una presencia más imponente. Waber, tratando de afirmarse, dijo con un tono feroz. Tú, no deberías olvidar que tengo un sello de mando. Iskandar descartó su noble fantasma y se paró en el suelo. Con un sonido firme de aplauso, arrojó a Waber al suelo. Miró a Waber y dijo. Tú, tipo arrogante, siempre hablas sin parar. ¿La razón por la que participas en esta guerra es solo para demostrar tu propio valor? Mientras Waber yacía en el suelo, se giró y contempló la expresión seria de Iskandar. Un sentimiento de inquietud lo invadió, pero lo hizo a un lado y preguntó. ¿Y qué? ¿Quieres darme una lección? Iskandar, el rey de los conquistadores, miró a Waber con expresión confusa y dijo. No soy un maestro. No tengo ningún interés en enseñarte. Me parece extraño, con tantas montañas y ríos magníficos esperando que explorar y conquistar, ¿por qué te limitas a un mundo tan pequeño? ¿No te parece demasiado estrecho y asfixiante? Waber se sentó, mirando a Iskandar con determinación en sus ojos. ¿Entonces todavía quieres darme una lección? No lo entiendes. ¿Qué mundo tan pequeño? Ese es mi mundo entero. Soy un mago. Cambiando la teoría sin sentido del linaje aristocrático. Ser un gran mago alabado y recordado por el mundo es mi deseo. Waber levantó su mano y reveló su sello de comando. ¿Todavía quieres enseñarme? ¿Quieres experimentar el pequeño mundo que mencionaste y ver cuántas restricciones tienes sobre ti? Si tienes un deseo, si tienes miedo. Salir temprano, entonces escúchame, escucha a tu maestro. Entiende tu propia posición. Iskandar permaneció en silencio, miró a Waber, este adolescente incómodo, arrogante y alegre que estaba atado a un mundo pequeño. Era como arrojar una rana a un pozo, pudiendo solo ver el estrecho cielo, pero sin ser consciente de la inmensidad del universo. De arrepentimiento. Auge. Una explosión masiva se estalló en la distancia, la luz del fuego arrojó un brillo espeluznante en los perfiles de Iskandar y Waber. Iskandar se acercó a Waber, y Waber sintió una punzada de miedo, pero su espíritu arrogante no le permitiría ser dominado por su propio sirviente. Iskandar agarró a Waber por el cuello, sosteniéndolo como un pequeño gato montés, y lo miró fijamente durante un largo rato. Luego sonoro mostrando sus dientes blancos y habló en un tono muy serio. Lo único que teme este rey es que estas piernas no lleguen al final del mar estrellado. ¿Entiendes? Qué pequeño es el mundo dentro de ti. Corazón. Eso es todo lo que tienes que decir, Rider. ¿Estás simplemente tratando de burlarte de mí? Usaré mi sello de comando para enseñarte una lección. Un sirviente nunca debe responderle a su amo, gritó Waber, mostrando sus dientes y garras. Mientras extendía la mano para agarrar la barba de Iskandar. Iskandar se rió, imperturbable. Adelante, pero la primera noche aún no ha terminado, dijo. Con un movimiento rápido, convocó a su noble fantasma una vez más y montó el trueno, atravesando el cielo. Hijo de puta. Escúchame un momento. No me agarras así, es muy vergonzoso, gritó Waber, luchando contra el agarre de Iskandar. ¿Me oyes? Es demasiado vergonzoso. Ja ja ja. Iskandar dejó escapar una carcajada indiferente mientras las lágrimas de Waber y el sonido de su autoestima destrozada resonaban en el cielo. Kiritsugu es un individuo complejo, es una buena persona, pero al mismo tiempo también puede ser considerado sucio. Es muy idealista, pero eso también le hace estar más desesperado. Su sueño es simple, realmente desea la felicidad de todas las personas del mundo, nada más. No hay nada inherentemente malo en el deseo de Kiritsugu de tener paz en el mundo y que todos sean felices. Es un deseo hermoso e inocente que muchos niños han guardado en sus corazones, pero que abandonan a medida que aprenden sobre las duras realidades del mundo. Persistir en este ideal puede ser difícil, pero Kiritsugu decide aferrarse a este sueño infantil, a pesar de los desafíos que presenta. Kiritsugu es un mago y una buena persona, pero sus métodos son despiadados y sus límites morales son inexistentes. Utilizará todos los medios necesarios para lograr sus objetivos y sus buenas intenciones iniciales no pueden cambiar eso.
La ayuda de la familia Inzbern para convocar al legendario rey de los caballeros no lo llenó de entusiasmo ni de honor, sino que lo hizo sentir extremadamente enojado e impotente. Estaba enojado porque el rey legendario, de quien se decía que cargaba con el destino de un país, era solo una niña. Iba en contra de su sentido de justicia que el destino de un país recayera sobre los hombros de una niña. Por otro lado, estaba indefenso porque el rey caballero, conocido por su gloria y rectitud, era incompatible con sus propios métodos y creencias. Kiritsugu se mantuvo firme en sus creencias en el realismo y regularmente realizaba simulaciones tácticas para eliminar cualquier ilusión de su mente. Como resultado, sus métodos, aunque efectivos, fueron percibidos como malvados por el mundo. Por otro lado, el rey caballero era un firme defensor de la caballería y creía en enfrentarse directamente a los oponentes, confiando únicamente en la fuerza bruta para vencerlos. Este enfoque era incompatible con los métodos de Kiritsugu. A pesar de su admiración por la rectitud del rey caballero y su deseo de un mundo lleno de personas de mejor corazón, Kiritsugu se encontró en desacuerdo con el enfoque del rey caballero. Como resultado, dividió sus tropas, con Irisbiel liderando la carga en un ataque directo contra el enemigo, mientras Kiritsugu se encargaba de tenderles una emboscada en secreto. Sin embargo, mientras Kiritsugu estaba al acecho en el área de un almacén, listo para usar un rifle de francotirador para matar a Kainet y Aber, Shirou lo expuso. Aunque se dio cuenta de que no podía actuar imprudentemente ahora que lo habían descubierto, todavía estaba algo molesto porque Caster había frustrado su plan. Pero la serie de acciones que Caster tomó a continuación hicieron que el estado de ánimo de Kiritsugu fuera solemne. En el área del almacén, Caster reveló el verdadero nombre de Lancer y luego gradualmente lanzó un ataque psicológico, lo que finalmente obligó a Kiritsugu a retirarse. Para ser honesto, Caster es el sirviente que más le gusta a Kiritsugu y con el que también tiene mejor compatibilidad. Sin embargo, Caster es un enemigo y por eso Kiritsugu debe eliminarlo temprano. En comparación con los héroes brillantes e idealistas, Kiritsugu creía que los sirvientes que estaban más arraigados en la realidad, como él, eran los oponentes más difíciles de tratar. Si tuviera la opción, los eliminaría lo antes posible. Originalmente no había ninguna posibilidad. Sin embargo, Caster cometió un error crucial al no cambiar a un cuerpo espiritual, dándole a Kiritsugu la oportunidad de atacar. A pesar de sus sospechas de que Caster tenía motivos ocultos y posiblemente intentaba atraerlo a una trampa, Emiya Kiritsugu tomó la decisión de continuar con su plan. Sí, Emiya Kiritsugu, un maestro asesino, normalmente operaba en secreto. Sin embargo, poseía un notable nivel de coraje. Localizó a Caster hasta su taller y se sorprendió al descubrir que el taller de este último estaba en completo desorden y ubicado en un área aislada fuera de la zona residencial. En respuesta, Kiritsugu decidió destruir el taller de Caster usando explosivos C4. Mientras estaba lejos de los escombros, Emiya Kiritsugu pensó para sí mismo que Caster y su maestro deberían ser enterrados allí juntos. Sin embargo, justo cuando tenía este pensamiento, dos figuras emergieron del ardiente infierno. Kiritsugu estaba en la calle, encendiendo un cigarrillo en silencio. Luego habló por el auricular junto a su oreja. ¿Lo viste? Lo vi, fue la respuesta desde el otro extremo del auricular. Kiritsugu preguntó. ¿Pueden tus ojos mantener el ritmo? Puedo. Caster no es rápido, respondió la persona al otro lado de la línea. La persona en la espalda de Caster debería ser su maestro. No apuntes a la cabeza, solo golpea el cuerpo y usa la bala Origin para eliminarlo, instruyó Kiritsugu. Entiendo, Kiritsugu, fue la respuesta. Sin más comunicación desde el otro extremo del auricular, Kiritsugu escupió su cigarrillo y su rostro se volvió tan tranquilo como el mar muerto, como si la realidad hubiera embotado todas sus emociones. Pero ¿no fue ese el destino de toda la humanidad? Para ser forjados en los fuegos de la vida, piedras de ángulos agudos pulidas por todas y cada una de las pruebas. Pero cada día que pasa, los bordes se suavizan, erosionados por el implacable martillo de la realidad. Hasta que no fueron más que guijarros lisos y redondeados, cambiados para siempre por el viaje. Tos, tos, tos. Kiritsugu escuchó el sonido de una joven a su lado, pellizcándose la nariz y tratando de alejar el humo que salía de su cigarrillo. Rápidamente apagó su cigarrillo aplastándolo con sus pies. Luego recogió los restos y los arrojó a un contenedor de basura cercano. Envolviéndose firmemente en su abrigo, Kiritsugu se giró y se alejó. El viento otoñal era sombrío y frío y le mordía la piel cuando salió al aire libre. Destino.
Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 38, un fanfic de destino / noche de estancia. Maldita sea. Shirou maldijo en voz baja. No podía creer que Kiritsugu lo hubiera atacado a él en lugar de Kainet. Si Skatach no le hubiera advertido, Shirou habría quedado atrapado en un infierno mortal mientras dormía. A diferencia de otros siervos, carecía de la capacidad de espiritualizarse y su cuerpo físico habría sido consumido por las llamas, matándolo. Gracias a la advertencia de Skatach, Shirou pudo actuar rápidamente y usar sus sellos de comando. Invocó una orden ambigua. Deja que Caster escape de la muerte. Para obtener una gran cantidad de poder mágico. Luego proyectó Roaias. Los 7 anillos que cubren los cielos ardientes, una poderosa barrera que bloqueó la explosión y el colapso de la casa. Con la ayuda de esta barrera, pudo escapar con el inconsciente Ryunosuke. Ryunosuke ya se había convertido en un sacrificio sustituto en el plan de Shirou, pero su muerte aquí haría que el plan fuera inútil. Shirou rápidamente agarró a Ryunosuke y corrió tan rápido como pudo, pero entrecerró los ojos al sentir que estaba siendo observado por muchos ojos. Algunos de estos ojos parecían estar llenos de malicia, mientras que otros tenían intenciones desconocidas, ya fuera ocultas o abiertas. Maldita sea. ¿Están todos detrás de mí? Shirou se maldijo a sí mismo mientras seguía corriendo. Había reunido suficiente información para continuar con su plan, pero el problema era que muchas personas lo estaban apuntando, queriendo su vida incluso antes del amanecer. No puedo morir aquí. Shirou apretó los dientes y siguió adelante. Mientras pudiera aguantar hasta el amanecer, podría tomar la iniciativa y llevar a cabo su plan, en lugar de estar a la defensiva como estaba ahora. Sin embargo, Shirou no sabía que uno de los pares de ojos que lo observaban pertenecían a un francotirador, cuyo rifle apuntaba a Ryunosuke, que estaba siendo llevado por Shirou. El francotirador estaba ubicado en el 7º piso de un edificio residencial sin terminar y con solo apretar el gatillo, ¡bang! La cabeza de Ryunosuke explotaría. Sin embargo, whoosh, 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 7 teclas negras atravesaron el cielo nocturno, su fría luz apuntaba al francotirador, Maiya. Ella es la asistente de Kiritsugu y tiene una gran experiencia en caza de recompensas y combate. Rápidamente rodó para evitar las llaves negras de los mortales. Al levantar la vista, vio a la persona que los había despedido. Era un sacerdote vestido con un traje clerical azul oscuro. Maiya recordó que este hombre se llamaba Kibei. Una vez fue discípulo de Tokiomi, pero como también fue elegido por la Guerra del Santo Grial, se separó de Tokiomi. El tono de Kirei estaba lleno de emociones abrumadoras cuando preguntó: «Dime, ¿dónde está Kiritsugu?» Maiya, sintiendo el peligro de Kirei, naturalmente permaneció en secreto el desfile de Kiritsugu. Entrecerrando los ojos, rápidamente sacó una granada de mano desde atrás y la arrojó hacia Kirei. Mientras la granada de mano volaba hacia él, Kirei extendió la palma de su mano y arrojó llaves negras para interceptarla. Pero en el momento en que las llaves negras perforaron la granada, un silbido cegador de luz obligó a Kirei a cerrar los ojos. Aprovechando la oportunidad, Maiya escapó rápidamente. Allí. Shirou, corriendo a toda velocidad, vio la luz en el edificio alto y su mirada se volvió fría. No tenía ninguna mala voluntad hacia nadie, pero alguien estaba tratando de matarlo. Entonces, no tenía motivos para mostrar misericordia. Levantando la mano, usó el poder mágico restante del sello de comando para proyectar 18 espadas afiladas que volaron hacia el edificio como una granizada de muerte. ¡Bum, bum, bum! Las espadas chocaron contra el edificio con un rugido ensordecedor, lanzando columnas de polvo y escombros al aire mientras la estructura se sacudía por el impacto. Con una serie de explosiones de fuego, las espadas atraviesan las paredes y ventanas, dejando un rastro de destrucción a su paso. Algo viene. Es peligroso. Cegado por la intensa luz, los sentidos de Kirei lo alertaron del peligro y esquivó las espadas que Shirou le había disparado, como un maestro de artes marciales. Sin embargo, todavía es un mortal y no pudo evitar una de las espadas, que le atravesó el brazo derecho con un sonido de salpicadura. El dolor y la sangre brotaron de la herida. Con su herida, Kirei no se atrevió a quedarse y escapó, confiando en su memoria del camino por el que había llegado. Mientras corría, contactó al asesino que vigilaba a Shirou y a los demás. ¿Cuál es la situación? ¿Ya has tomado medidas contra el maestro de Caster? El asesino respondió: todavía no. La situación es demasiado caótica para que podamos movernos. Caster está en alerta máxima, debemos esperar hasta que relaje la guardia antes de proceder para asesinarlo. ¿Es así? Entonces lo dejaré en tus manos. Recuerda, el maestro todavía está esperando una respuesta.
Kirei cerró los ojos, repitiendo en su mente su apresurada retirada. Espera, mi señor. El maestro de este caster parece ser diferente de la información proporcionada por Tokiomi. No es un niño de 6 años, sino un hombre joven. ¿Puedes confirmar que él es el maestro? Preguntó Kirei. Sí, he confirmado la presencia de sellos en el dorso de su mano y la fuerte aura mágica. Se siente un poco inusual. Pero el aura de caster también es extraña, así que no es sorprendente. Definitivamente es un maestro y un mago. Assassin respondió con confianza. Entonces ve y mátalo. Debe ser el maestro de caster. Kirei recordó la naturaleza de Tokiomi y dio la orden con confianza. Sabía que Tokiomi era hábil en hacer preparativos estratégicos, pero en momentos críticos, pequeños detalles como este serían pasados por alto sin razón aparente. Sacudiendo la cabeza, Kirei corrió de regreso a la Santa Iglesia. Se había ido sin el conocimiento de Tokiomi y ahora necesitaba tratamiento para su lesión. Mientras Shirou corría por su vida, la sensación de ser observado solo se intensificó. Podía sentir una fuerte intención de luchar acercándose a él y su corazón se hundió. Sabía que si no se libraba de su perseguidor, tal vez no sobreviviría para ver la luz del amanecer. Shirou había estado corriendo durante lo que pareció una eternidad, pero la figura que lo perseguía era implacable. Como un relámpago de color verde intenso, una lanza roja atravesó el cielo nocturno y casi golpea el siguiente paso de Shirou, lo que lo obligó a detenerse y girarse para enfrentar a su perseguidor. Caster, nosotros, nos volvemos a encontrar. El cazador que sostenía una lanza corta amarilla le sonrió a Shirou con un poco de mala gana. Pero Shirou no se atrevió a devolverle la sonrisa. La persona que bloqueaba su camino no era otra que Diarmuid del Love Spot. Shirou respiró hondo y trató de calmar su voz mientras preguntaba. ¿Se están uniendo todos para atacarme? ¿Me he convertido en un oponente tan formidable que necesitan atacarme en gran número? Todo lo contrario, respondió Diarmuid, en tono serio. No tengo miedo en absoluto. Mi corazón está lleno de la determinación de derrotarte. Entonces, ¿por qué actúas con otros? Shirou cuestionó a Diarmuid. Porque es orden del señor, respondió Diarmuid con una mezcla de vergüenza y determinación en su voz. Shirou volvió a preguntar a Diarmuid. ¿Qué pasa con el honor de ser un caballero? ¿Vas a seguir las órdenes de tu señor sin pensar en ello? Diarmuid respondió a Caster, con el rostro lleno de vergüenza pero con un tono decidido. Caster, soy un caballero, mi propósito es traer la victoria al señor. Mi corazón es firme, no flaqueará ni siquiera frente al Orpheon. Shirou se burló y le habló a Diarmuid. ¿No flaqueará? Eres una persona sin etiqueta ni vergüenza. ¿Cómo te atreves a llamarte caballero frente a mí? Un verdadero caballero habría destruido su propio rostro al descender, eliminando la maldición. Eso lo atormenta. Pero ni siquiera puedes hacer esto. Entonces dime, ¿qué derecho tienes a hablar de tu propia gloria delante de mí? Diarmuid estuvo de acuerdo con las palabras de Shirou. Lo que dijiste es correcto, no pensé en eso. Esto es exactamente lo que me falta. El rostro de Diarmuid era solemne mientras levantaba su Gaebuide, una lanza amarilla que provoca una lesión irreversible. Con un corte, estropeó su propia apariencia, especialmente la marca causada por la maldición grabada en su piel. A pesar de esto, los ojos de Diarmuid aún brillaban mientras fijaba su mirada en Shirou. Cualquier movimiento repentino de Shirou sería recibido con un ataque feroz. Mientras Diarmuid llevaba a cabo resueltamente su propia resolución, los ojos de Shirou se movieron inconscientemente. El acto de autolesionarse, solo para mostrar la gloria y la determinación de uno, era algo que le resultaba difícil de entender. Estos héroes de los mitos y de la antigüedad estaban todos locos. Shirou intentó hablar pero se quedó sin palabras. La determinación de Diarmuid se había vuelto inquebrantable y no había forma de que las palabras rompieran su resolución. Con el rostro lleno de manchas de sangre, Diarmuid tomó una postura de ataque y le dijo a Caster. Es hora de decidir la victoria o la derrota, Caster. Mi señor me ha ordenado que tome tu cabeza. Shirou levantó la palma de la mano y convocó múltiples espadas. Con su atributo de agilidad de nivel A, Diarmuid cargó hacia Shirou, moviéndose a través de la lluvia de espadas como un rayo azul. Era rápido y ágil, esquivando y desviando hábilmente cada espada con su lanza corta. El sonido del metal chocando llenó el aire mientras se acercaba cada vez más a Shirou, con su intención de participar en un combate cuerpo a cuerpo clara. Cuando Diarmuid se acercó, Shirou mantuvo la calma. Después de todo, una lanza más fuerte lo había matado más de 400 veces. Aunque era una persona común y corriente sin ningún poder especial, la repetición de esas muertes lo había hecho algo resistente a las lanzas.
Especialmente a este movimiento que había acabado con su vida más de 200 veces con la técnica asesina de la lanza. Skatach, frustrado por la falta de progreso de Shirou, le había enseñado personalmente cómo contrarrestar este movimiento usando una espada. Sin embargo, a pesar de sus instrucciones, él murió más de 200 veces en sus manos. Pero, ante el movimiento de Diarmuid, se sintió confiado. Porque, Diarmuid sintió el peligro y rápidamente miró hacia atrás, solo para ver una espada que se lanzaba hacia él, interceptando a la mortal rosa amarilla, deslizándose a lo largo de la lanza como una serpiente. Con un sonido de chasquido, apareció una herida no muy profunda ni muy superficial en la axila derecha de Diarmuid. ¿Cómo lo hiciste? Diarmuid se sorprendió, un caster no solo tiene la habilidad de empuñar una espada cuerpo a cuerpo, sino que también sabe cómo romper su técnica de matar. Porque, Shirou bajó su espada y dijo, fui entrenado por el lancero más fuerte del mundo. Día tras día, fui apuñalado hasta la muerte por lanzas docenas de veces. ¿Es eso así? Dijo Diarmuid, su voz teñida de sorpresa. Parece que incluso alguien humilde como tú tiene un buen amigo. Pero, ¿no temes mi ataque directo ahora mismo? Esto es una apuesta. Si ganas, yo muero. Si gano, me gané un poco de tiempo. Estás demasiado loco. Exclamó Diarmuid, sosteniendo la herida. A pesar de pensar que Shirou era una persona sin resultados, Diarmuid no pudo evitar sentirse impresionado por su coraje al usar su vida como una apuesta. ¿Loco? Esto es por desesperación. Todos pueden ver la locura en la superficie, pero ¿quién conoce el dolor en el corazón? Mientras Diarmuid estaba ocupado desviando la lluvia de espadas, Shirou se coló en una zona residencial cercana. Diarmuid, ¿en qué estabas pensando al atreverte a jugar conmigo de esta manera? Dijo Kainet con frialdad. Persíganlo ahora. Si no podemos eliminar a este caster incluso con nuestras fuerzas combinadas esta noche, avergonzará a la facción el Melloi. ¿Sí? Diarmuid sacó la rosa carmesí del exorcismo del suelo y persiguió a Shirou. Destino. Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 39, un fanfic de Destino / Noche de estancia. Shirou se apresuró a entrar en la zona residencial densamente poblada formada por edificios de apartamentos, gritando a todo pulmón. Robo. Incendio provocado. Terroristas con cuchillos yendo de puerta en puerta matando gente. Matando a todos los hombres y desnudando a todas las mujeres. El bombardeo de Kiritsuguya había despertado a algunos de los residentes de la zona, pero el fuerte grito de Shirou hizo que casi todos se despertaran. Encendieron las luces y se dirigieron a las puertas de entrada para investigar el origen de la conmoción debajo. Cuando las luces brillantes inundaron el área, los residentes se sorprendieron por la repentina aparición de Diarmuid, vestido como un antiguo guerrero. El pánico y la confusión se extendieron entre ellos cuando lo vieron. Diarmuid, igualmente atónito, nunca antes se había encontrado con una situación así. A pesar de su limitada comprensión del mundo moderno, instintivamente se dio cuenta de que no era una buena señal y decidió refugiarse detrás de un árbol, desapareciendo temporalmente en una forma espiritual. No pude evitar sentir frustración hacia Shirou. A pesar de esto, no podía negar que las acciones de Shirou efectivamente lo habían detenido. De repente, Diarmuid frunció el ceño y su mente se aceleró mientras intentaba reconstruir lo que había sucedido. El aura del Servant se ha desvanecido, pensó para sí mismo. ¿Caster ya escapó? En realidad, Shirou acababa de llegar a la zona residencial, despertó a los residentes cercanos y luego se escondió rápidamente entre unos arbustos cercanos. Lanzó su Saint Grab, que es equivalente a la forma espiritual de un Servant normal, reduciendo efectivamente la firma del aura de su Servant al mínimo. La firma de aura única que viene con Saint Grab no se puede eliminar por completo. Sin embargo, al liberar la fusión, Shirou pudo reducir en gran medida su presencia, lo que dificulta detectar su anomalía sin la ayuda de ojos especiales como los de Gilgamesh o la sensibilidad a las auras. Sin embargo, Shirou no actuó imprudentemente. Había lograr una ligera ventaja en la batalla reciente, principalmente debido al hecho de que Skatach lo había matado repetidamente y simuló varios métodos para romper su técnica cientos de veces. Como resultado, tenía un conocimiento básico de cómo contrarrestarlo. Saber cómo contrarrestar una técnica es una cosa, pero ser capaz de ejecutarla es otra. Shirou pudo tomar a Diarmuid por sorpresa y lanzar un ataque furtivo exitoso debido a la subestimación de Diarmuid y la falta de conocimiento sobre la capacidad de Shirou para descifrar su movimiento. Sin embargo, esto también significó que Diarmuid ya no subestimaría a Shirou, eliminando cualquier oportunidad adicional de combate cuerpo a cuerpo.
Al alertar a los residentes de los alrededores y obligar a Diarmuid a tener cuidado de no ser descubierto, Shirou lo había evadido temporalmente. Sin embargo, una vez que los residentes regresaran a sus hogares y ya no sintieran ninguna sensación de peligro, Diarmuid probablemente iniciaría una búsqueda generalizada de él. Para entonces, puede que esté expuesto. Con eso en mente, Shirou sabía que antes de que los residentes regresaran al interior, necesitaba ahuyentar a Diarmuid. ¿Pero cómo? Su mente se aceleró mientras luchaba por encontrar una solución. De repente, se le ocurrió una idea y frunció el ceño, mordiéndose la uña del pulgar con expresión de angustia. Una mirada decidida cruzó su rostro cuando se dio cuenta de que enfrentarse a estos héroes de frente no era algo que pudiera hacer. Mi única opción es arriesgarme, pensó para sí mismo. Necesito hacer todo lo posible y correr riesgos. Apretó los puños bajo su capa negra, preguntándose por qué era tan protector con su vida y tenía que arriesgarla por un rayo de esperanza. No se le escapaba la ironía de la situación, pero sabía que había que hacerlo. No hacer nada era una sentencia de muerte y tomar medidas todavía podía provocar su muerte, pero era un riesgo que tenía que correr para mejorar sus probabilidades. Solo se puede arriesgar la vida para alterar una posibilidad. Respirando profundamente, Shirou sintió que la adrenalina en su cuerpo continúa aumentando desde la explosión. Su cuerpo estaba ahora en un estado de alerta intensificado y también su mente. Sabía que tenía que mantener la compostura. Cuanto más agitado estés, más cerca estarás de la muerte. La batalla es una apuesta con la vida, y un jugador no puede permitirse el lujo de no correr riesgos. A medida que los ruidos de los residentes de los alrededores se calmaron gradualmente y comenzaron a retirarse a sus casas, Shirou supo que se le estaba acabando el tiempo. En lugar de usar su fusión Saint Grab, activó sus 27 circuitos mágicos subdesarrollados dentro de su cuerpo y proyectó una espada convencional. Luego lo arrojó con fuerza hacia una intersección cercana. La espada golpeó la pared con un fuerte sonido metálico, rebotó y cayó al suelo, emitiendo un fuerte sonido de metal metálico. ¿De dónde viene eso? La mirada de Diarmuid se desvió hacia el este, donde las paredes de los edificios residenciales bloqueaban su vista y le dificultaban ver con claridad. Sin embargo, el sonido definitivamente se originó en esa dirección. Mientras caminaba hacia la fuente del sonido, de repente escuchó el sonido de una espada golpeando algo detrás de él. No solo eso, sino que los sonidos de los impactos de espada resonaron en todas direcciones. Clan Diarmuid se puso muy alerta. Sin habilidades de búsqueda, no pudo detectar la presencia de Shirou, que era la mayor ventaja de Shirou. El complejo terreno de la zona residencial y la presencia de los residentes en el exterior proporcionaron a Shirou la cobertura perfecta. Aunque Diarmuid no pudo detectar la presencia de Shirou, Shirou estaba consciente de cada movimiento de Diarmuid, dándole ventaja ya que el enemigo era visible para él mientras él permanecía oculto. Diarmuid estaba en alerta máxima, no quería dejar que Shirou escapara nuevamente. Como verdadero guerrero, no cometería el mismo error dos veces. Había dejado ir a Shirou antes porque no sabía que Shirou, como caster, podía romper su movimiento. Pero ahora, era plenamente consciente de las habilidades de Shirou y se daba cuenta. Dadas las inusuales circunstancias, Diarmuid sabía que si bajaba la guardia, todos los años que pasó perfeccionando sus habilidades de combate serían en vano. A pesar de su amplia experiencia, nunca se había topado con un oponente tan astuto y engañoso. Las batallas de un caballero generalmente involucraban una confrontación directa, por lo que la estrategia de evasión de este enemigo era particularmente desconcertante para él. De repente, el aura de sirviente de Shirou estalló y una espada fue lanzada hacia Diarmuid sin previo aviso. Reaccionando rápidamente, Diarmuid juntó sus dos lanzas frente a él, formando una X, bloqueando efectivamente el arma entrante. Si eso es lo mejor que puedes hacer con tu ataque furtivo, es inútil. No hay necesidad de intentarlo, dijo Diarmuid con confianza. Pero ocurrió un hecho inesperado. La espada bloqueada de repente soltó una aguja plateada, apuntando directamente a los ojos de Diarmuid. Quedó claro que la espada no era una espada en absoluto, sino un arma oculta creada mediante la combinación de proyección y creación de objetos. El verdadero movimiento asesino no fue la espada, sino la aguja. A pesar de esto, Diarmuid permaneció imperturbable. Abrió la boca e interceptó con los dientes la aguja que se dirigía directamente hacia él, mordiéndola. Sintiendo una sensación de alivio invadirlo, Diarmuid estaba a punto de expulsar la aguja de su boca y regañar a Shirou por sus tácticas solapadas.
Sin embargo, en ese momento, una pequeña aguja plateada salió disparada de la aguja que estaba mordiendo y apuntó directamente a su garganta, apuntando a sus amígdalas. El sonido penetrante de la aguja resonó en la cabeza de Diarmuid cuando se dio cuenta de que todas las distracciones, como la espada larga y la aguja inicial, eran meros señuelos. Esta pequeña aguja plateada fue el verdadero golpe mortal. Una trampa dentro de una trampa, con otra trampa más dentro. ¿Quién podría haber anticipado un engaño tan estratificado? Sonido metálico. Aunque la pequeña aguja plateada no era lo suficientemente poderosa como para infligir un daño grave al robusto cuerpo de un Servant y apenas penetró las amígdalas de Diarmuid, solo provocó una sensación leve. Sin embargo, Shirou ya había logrado su objetivo. Fantasma roto. En un instante, la magia que impulsaba la espada larga, la aguja inicial y la pequeña aguja plateada se activaron simultáneamente. Auge. La formidable resistencia de Lancer a la hechicería lo protegió del Broken Phantasm de la espada larga ordinaria, haciéndolo incapaz de causar daño. Pero la repentina detonación de la aguja plateada en su boca hizo que Diarmuid sintiera un dolor punzante y humo negro saliera de su boca. Diarmuid hervía de rabia y vergüenza mientras levantaba su lanza y cargaba tras la fuente de la presencia de Shirou. Sin embargo, cuando Diarmuid partió en su persecución, Shirou ya había disuelto su Saint Grab y logró escapar huyendo en la dirección opuesta. Shirou burló a Diarmuid simplemente huyendo. Al reflexionar sobre este resultado, se dio cuenta de que la mayor ventaja que tiene un hombre moderno sobre un espíritu heroico podría ser la capacidad de pensar creativamente y sin ningún sentimiento de vergüenza. Al darse cuenta de esto, Shirou sacudió la cabeza, descartando cualquier pensamiento innecesario y se dirigió a una fábrica abandonada en los suburbios como escondite temporal. Con una expresión fatigada, Shirou dejó a un lado a Ryunosuke y se apoyó contra un pilar de piedra, mirando las nubes carmesí y ardientes en el horizonte. Una sonrisa de alivio se dibujó en su rostro, sabiendo que la larga noche finalmente había llegado a su fin. Ahora podría tomarse un descanso muy necesario. Se quitó la capa negra y el traje de cuero y los escondió en un cubo. Se quitó los guantes y miró el sello de comando al que le faltaba un golpe. Cuando recibió por primera vez los sellos de comando, Shirou había considerado usarlos todos para intentar retirarse de la guerra del Santo Grial. Sin embargo, no estaba seguro de las consecuencias, ya que es poco común que un maestro participe en la guerra. Si no se retiraba, estaría en desventaja con atributos deficientes, mala condición física, información limitada y la enorme desventaja de no tener sellos de mando. Después de una cuidadosa consideración, decidió conservar los sellos de mando por el momento y planeó evitar la ciudad de Fuyuki, con la esperanza de usarlos para retirarse de la guerra más tarde. Sin embargo, finalmente Gilgamesh lo obligó a participar en la guerra del Santo Grial y abandonó esta idea. Al final, uno de los sellos de mando acabó salvándole la vida. Fue una suerte que no actuara impulsivamente en ese momento. Shirou se puso los guantes, luego se apoyó contra el pilar de piedra y se quedó dormido. Sin el disfraz, parecía un niño normal de 6 años. Incluso si se encontrara con otros participantes, era poco probable que lo conectaran con el infame Caster que había estado atacando los corazones de las personas. Además, la larga noche había pasado y había llegado el amanecer. El sol rojo salía por el este y el mundo ahora pertenecía a los mortales. No debería haber más disturbios, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué? El asesino yacía en el suelo, atravesado por espadas, y su vida se le escapaba lentamente. Según la orden de su maestro, Assassin usó ocultación de presencia y siguió a Caster y Lancer, que aún no estaban conscientes de su presencia, solo para sorprenderse al descubrir que la verdadera forma de Caster era la de un niño común de 6 años. Así, Assassin entendió. Entendió la fuente del peculiar aura de Caster. El oponente era una existencia similar a un sirviente, un niño común y corriente que se había fusionado con Saint Grab. La información proporcionada por Tokiomi era precisa, pero el formato era diferente. Assassin estaba en el proceso de infiltrarse sigilosamente para asesinar al niño cansado y dormido, pero en cambio fue emboscado. ¿Por qué? Preguntó, desconcertado y perplejo. Intentó levantar la cabeza y miró al rey dorado, que parecía divino a la brillante luz del sol y la luna. ¿Tú, no estás de nuestro lado? En lugar de una respuesta, se encontró con una espada que le atravesó el cráneo, acompañada de una voz desdeñosa. HMPH. Destino.
Con el tiempo me convertiré en el héroe de la justicia. Capítulo 40, un fanfic de destino / noche de estancia. La niebla era espesa y los alrededores estaban en un silencio sepulcral. Shirou se encuentra en un mundo de sombras de ensueño, mirando a una mujer serena que le sonreía como una hermana mayor. Skatach, a diferencia de antes, no lo atacó de inmediato, sino que se paró frente a él con una sonrisa en su rostro. ¿Podría ser algún tipo de conspiración? Shirou se puso alerta. Parece que quieres que te apuñale un par de veces, dijo Skatach mientras se levantaba. No, no, no. Nunca dije eso. Shirou rápidamente negó su declaración. La vida real ya es bastante dura, no compliquemos las cosas en el sueño. Luego se dio cuenta. Espera, ¿tienes habilidades para leer la mente? ¿Puedes leer mis pensamientos? No tengo capacidad para leer la mente, es solo sabiduría que viene con la edad, dijo Skatach con una sonrisa. Shirou puso una expresión extraña, pensó para sí mismo. Vives y aprendes. Decidió que no repetiría el mismo error y se burlaría de ella, un semisirviente no caería 2 veces en el mismo truco. Skatach se acercó y revolvió el cabello de Shirou. Hoy lo hiciste bien, para ser un mortal. Ella dijo. Así que guardemos el entrenamiento de hoy para la próxima vez. Shirou se sorprendió, pero luego escuchó con amargura. Se dio cuenta de que esta mujer que había invadido su sueño podía efectivamente ver lo que estaba sucediendo en el mundo real. Pero, por favor, entréname. Te lo ruego. Shirou suplicó seriamente. ¿Oh? ¿No tienes miedo de salir lastimado esta vez? Shirou respondió con una expresión seria. Solía pensar que con la guerra acercándose, el entrenamiento era solo una pérdida de tiempo y energía y no tenía sentido. Pero después de pensarlo, me doy cuenta de que todavía soy demasiado joven. Si así fuera. Sin el constante entrenamiento de Miss Shiso, esta vez podría haber muerto a manos de Lancer. Skatach le escuchó a Shirou y comentó. Has madurado un poco. La boca de Shirou se torció cuando preguntó. ¿Era tan inmaduro antes? Sí, todavía te comportas como un niño cuando estás cerca de tu mentor, se rió Skatach. Si actuar como un niño puede hacer que Miss Shiso aparezca en el mundo real, lo haría para siempre, respondió Shirou. Eso no es posible. Tu historia debe ser escrita por tu propia mano, dijo Skatach con una cálida sonrisa mientras levantaba su lanza. Entonces Shirou, prepárate para sentir el aguijón de mi lanza una vez más. Preferiría morir unas cuantas veces más en manos de Miss Shiso que encontrar mi muerte en la realidad, declaró Shirou mientras convocaba sus espadas con una expresión decidida. Entonces será mejor que estés preparado, se rió Skatach mientras rápidamente atravesaba al justiciero Shirou con su lanza. Después de 37 muertes, Skatach detuvo su ataque. He llegado a mi límite, Shiso. Shirou yacía en el suelo, luchando por recuperar el aliento. Sí, Skatach dejó su lanza y sonriendo mientras respondía. Con gran esfuerzo, Shirou se sentó y miró a Skatach con una expresión seria. Skatach-ne, ya que tienes la capacidad de ver el mundo exterior, ¿sabes por qué algunos sirvientes se refieren a mí como traidor y luego afirman que es mi culpa? ¿Un malentendido? ¿No tienes ya la respuesta en tu propio corazón? Skatach se rió, traspasando las palabras de Shirou. Shirou se sintió un poco avergonzado, después de todo, este ser antiguo que ha vivido durante incontables años no es alguien a quien un joven como él pueda engañar con retórica. Shirou se rió torpemente. Se retracta de su afirmación anterior, frente a una hermana mayor, es mejor no pensar en absoluto. La cantidad de conocimientos y experiencia que ella ha acumulado es mucho mayor de lo que él podría adquirir en toda su vida. ¿Es la sabiduría de los mortales? Shirou preguntó tentativamente. Quizás, Skatach sonriendo con gracia, sin revelar ningún defecto en su expresión. Shiso, suspiró Shirou, ¿no puedes decírmelo directamente? Estás actuando como una niña otra vez, sonrió Skatach suavemente, sacudiendo la cabeza. Incluso si te comportas de esta manera, no me es posible darte todas las respuestas. He completado mi viaje en este mundo, pero tú todavía estás en medio del tuyo. Esta es tu propia historia y la revelación. Todos sus secretos disminuirían con demasiada facilidad el valor del viaje que debes emprender. No tengo objeciones a llevar una vida mundana. Mi única aspiración es obtener riqueza, disfrutar de la lectura de novelas y expresar mi frustración por la debilidad de los protagonistas de esos libros. No quiero ser un personaje de un cuento, sin ninguna garantía por parte del autor de que no tendré un final desafortunado antes de que concluya la historia. No, incluso si la historia no termina, todavía hay personajes que el autor organiza para morir en el medio de la historia. Shirou está angustiado.
El resultado de la obra sigue siendo un misterio hasta que llega a su conclusión, dijo Skatach, acariciando suavemente la cabeza de Shirou. A pesar de su reputación como guerrera, su toque fue sorprendentemente suave. Y una vez que estás en el escenario, no hay vuelta atrás, añadió. Shirou, un simple niño, se encontró atrapado en el fuego cruzado de un conflicto entre dos poderosos maestros. Uno era un mago asesino que actuaba en nombre de la justicia, mientras que el otro era un mago de la Torre del Reloj. A pesar de las convicciones morales de Artoria y de Armuid de dejar de luchar una vez que Shirou revelara su verdadera identidad, estos dos maestros probablemente usarían sus sellos de comando para obligarlos a matar a Shirou. Emiya Kiritsugu, a pesar de sus sentimientos, no dudaría en dispararle a Shirou, incluso si eso le causara un gran dolor y angustia mental. De manera similar, al descubrir que Shirou es solo un niño, el mago Kainet no se contentaría con simplemente eliminar a un sirviente prematuramente, sino que disfrutaría recuperando su cadáver. Shirou, con su habilidad única para fusionarse con el Sain Grab de un sirviente, es considerado por muchos un valioso espécimen de investigación. Como conferenciante de primera clase en la Torre del Reloj, el encanto de su existencia es muy tentador para Kainet. Tu cara está arrugada otra vez, notó Skatach, bajando la mirada para mirar a Shirou con un par de ojos carmesí. Está bien, como tu mentor, te daré un consejo más. ¿Qué consejo? Preguntó Shirou, sus ojos se iluminaron con interés. Si alguna vez llegas a un punto en el que sientes que ya no puedes continuar, dirígete al Gran Grial, aconsejó Skatach. Shirou frunció el ceño confundido, ¿cuál es el propósito de ir allí? Vaya, para venir a mi reino, por supuesto, respondió Skatach con una elegante sonrisa. Como tu mentor, estaré mejor equipado para mantenerte a salvo. Shirou. Shirou sintió que su corazón se volvía pesado. El corazón de la hermana mayor ya estaba negro y temía que continuar la conversación le provocara un infarto. Con una expresión triste, Shirou intentó salir del sueño, pero cuando se giró para irse, su mirada se posó en la chica sentada al otro lado del mar de flores. No podía decidirse a irse sin expresar lo que realmente sentía. Haciendo acopio de todo su coraje, la miró con expresión seria y dijo, Skatach-ne, en esta vida, eres el número uno en mi corazón. Después de decir eso, Shirou huyó de la tierra de los sueños. ¿El número uno en tu corazón? Eso no servirá, Shirou. Como tu mentor, soy una persona completamente defectuosa. Si realmente fuera el número uno en tu mundo, entonces nadie podría matarme. Espero ansiosamente, Shirou, que seas tú quien acabe con mi vida. Skatach habló con una armoniosa mezcla de calidez fraternal y el tono melancólico de una mujer. Estaba llena de remordimiento y anhelo de su propia muerte. Cuando el sueño llegó a su fin, el día empezó a aclararse. Aunque la primera noche de la Guerra del Santo Grial había pasado, todavía quedaban 6 noches más por soportar. Las interminables y largas noches estuvieron llenas de muerte, acercándose más con cada momento que pasaba. Shirou sintió una sensación de determinación mientras apretaba el puño, tengo que hacer algo. Entendió que con solo sus habilidades básicas, no sobreviviría a la Guerra del Santo Grial, la batalla de la noche anterior lo había dejado claro. Necesitaba actuar. Shirou sabía que sus batallas cara a cara con los sirvientes justos solo podrían ganarse apostando por su vida. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podría seguir así. Incluso si lograra evitar todas las batallas y ganara la apuesta, aún tendría que enfrentarse al Servant más fuerte para determinar el ganador. Este pensamiento lo llenó de pavor, no era un resultado favorable. Definitivamente no es bueno. Shirou sabía que con su atributo débil, continuar por este camino finalmente lo conduciría a la muerte. Tenía que actuar y cambiar el curso de la situación de una manera que le beneficiara. Tenía que encontrar una manera de tomar ventaja y dirigirla a su favor. Shirou se levantó de la cama y miró el sol que lentamente salía en el horizonte, apretó su pequeño puño y se dijo, la noche puede ser su campo de batalla, pero el amanecer me pertenece. Estaba decidido a utilizar la ventaja de poder avanzar durante el día a su favor y convertirlo en su campo local. Con esta declaración, Shirou salió de la fábrica abandonada con la cara seria. Shirou sabía que Skatach ya le había brindado suficiente ayuda, ya sea entrenándolo o recordándole que evitara explosiones. No podía seguir confiando en su ayuda y si continuaba exigiéndola, podría hacer que ella lo abandonara. Aunque Skatach no lo demostró, cualquiera con conocimientos de interacción social sabía que exigir constantemente era una manera segura de arruinar una amistad. Además, él y Skatach solo habían interactuado durante unos días y su relación aún no se había solidificado.
Entonces, al final, la única persona en la que realmente podía confiar era él mismo. Shirou dejó escapar un suspiro. Así es la realidad. Las montañas se derrumbarán y la gente se irá. Los personajes de libros que siempre son leales y siguen siendo amigos pase lo que pase son una fantasía. En realidad, todos los seres vivos son iguales y todos eventualmente encontrarán su fin, nadie es privilegiado por el mundo. En última instancia, Shirou debe confiar únicamente en sí mismo, sus propias habilidades y su intelecto para resistir este conflicto. Debe tener fe en sus propias habilidades y ser autosuficiente para poder sobrevivir. Sin embargo, Skatach también le había dicho algo antes. Esta es tu ciudad. Esta declaración le dio esperanza a Shirou y le hizo pensar en cómo lidiar con esta guerra, donde todos sus oponentes eran asesinos mitológicos. En esta guerra, su ventaja no era su poder físico, su experiencia en hechicería o incluso las modernas armas de fuego empuñadas por Kiritsugu. Era su mente, moldeada por el conocimiento moderno como un típico individuo moderno. Entonces, cuando se enfrenta a peligros que no puede combatir, ¿qué haría una persona moderna típica? Una solución sencilla. Llame a la policía. Mientras caminaba hacia la sede de la policía en la ciudad de Fuyuki, inesperadamente se topó con dos personas con las que nunca quiso encontrarse. Ginebra. Tú eres Ginebra, ¿verdad? La chica rubia con el traje negro que parecía un caballero agarró abruptamente el hombro de Shirou. Sus brillantes ojos azules reflejaban el rostro de Shirou. El corazón de Shirou dio un vuelco. La chica que estaba frente a él no era otra que Artoria, la que había jurado acabar con su vida con su espada la noche anterior.